Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, solo les vengo a dejar esta novela ligera, espero que lo apoyen mucho y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video en este canal. Sin más empecemos. Capítulo 106. Capítulo 106. Olvídalo. Zixu golpeó ligeramente la mesa con los dedos. Tras pensarlo un momento, decidió no molestar a Yuga Chinano. La razón principal, probablemente no era buena idea pagar la cuenta antes de que llegaran los fideos. Justo cuando llegó a esta conclusión, Chinano, que había cogido una pistola de juguete y estaba listo para disparar, pareció presentir algo. Su mirada se dirigió a Zixu. Sorbo, el dueño de la tienda colocó un tazón humeante de ramen frente a Zixu. Respiró hondo, inhalando el aroma. El caldo olía rico y apetecible. Tras darle un sorbo, lo encontró decente. No al nivel del Ichiraku Ramen, pero aceptable. ¿Qué? ¿No has comido suficiente? Preguntó Zixu, arqueando una ceja al ver acercarse a Chinano. Señaló su plato de fideos. La verdad es que no. Últimamente no he tenido mucho apetito, respondió ella, con el rostro inexpresivo. Apoyó la barbilla en una mano, simplemente observándolo. Y mira, estoy comiendo. No puedo comer tranquilo si solo me estás mirando. Oh. Olvídalo. Mientras seas feliz. Zixu sintió un extraño hormigueo en la nuca y los comensales a su alrededor estaban cada vez más emocionados. Dios mío. ¿Quién es ese tipo? Parece muy cercano al instructor Chinano. ¿Cómo es que no lo conozco? Espera, ¿no es él quien vino a nuestra aldea a reclutar gente? Creí que era un simple lacayo. Esto no es bueno, realmente malo. Ignorando los murmullos a su alrededor, Zixu volvió a centrarse en Chinano. Como ya estaba allí, pensó que bien podría intentarlo. Tal vez le traería suerte. Bueno, ya que estás aquí, necesito que me hagas un favor. Zixu bebió el último sorbo de su caldo de fideos, dándose unas palmaditas en el estómago. No estaba nada lleno. Adelante. Chinano enderezó la postura, y el repentino movimiento hizo que una parte de su cuerpo se balanceara ligeramente. El efecto no pasó desapercibido para los comensales de alrededor, y varios se sonrojaron. Es grande, muy grande, oye. Cariño, no la estaba mirando, ¿vale? Bueno, vámonos. Varios hombres que admiraban a Chinano sintieron al instante la mirada mortal de sus compañeras. Ninguno quería irse a casa y acabar arrodillado sobre un kunai, así que se retiraron a toda prisa. No importa, Zixu suspiró, se levantó y caminó hacia Chinano, quien seguía sentado. No sabía cómo explicar su extraña idea de intentar mejorar su suerte, así que decidió no dar explicaciones. La expresión habitualmente ilegible de Chinano mostró un extraño rastro de confusión mientras observaba a Zixu acercarse. Entonces, justo cuando estaba a punto de preguntarle qué estaba haciendo, Zixu extendió la mano y la colocó sobre su cabeza. Su cerebro se quedó en blanco. Estaba a punto de enseñarle una técnica. No sabía cómo reaccionar. Zixu cerró los ojos con un gesto solemne, imitando la legendaria bendición del sabio. Al mismo tiempo, activó mentalmente su sorteo de lotería. Envíalo. Envíalo por mí. Has recibido. Uniforme de agente, califa, ... Bueno, mejor que los calcetines de Gucci. Quizás mi suerte no sea tan mala después de todo. Aunque no fue un tirón increíble, al menos no fue algo inútil. Eso solo bastó para emocionarlo un poco. Chinano, que seguía paralizada, recuperó el sentido poco a poco. Sin embargo, no hizo nada para impedir que Zixu le alborotara el pelo. La verdad es que tienes el pelo en muy buen estado. Te traje acondicionador al salir del pueblo, pero parece que no lo necesitas. Supongo que te daré un regalo diferente. Zixu se inventó una excusa rápidamente, sacando un pergamino desellado. Dentro estaba el uniforme de agente que acababa de dibujar. No le servía de nada, y no era precisamente un premio, así que mejor lo entregaba. Está bien, me voy. Gracias por su arduo trabajo durante todo este tiempo. Al ver la creciente multitud de curiosos, Zixu pagó rápidamente su cuenta y se marchó. Mientras tanto, Chinano permanecía allí sentada, aturdida, mirando el pergamino que sostenía en sus manos. Un paseo por el mercado nocturno. Tras salir de la tienda de ramen, Zixu deambuló por el bullicioso mercado nocturno. Si se encontraba con Karin y los demás, genial. Si no, simplemente disfrutaría del ambiente.
De todas formas, no había comido lo suficiente. Mientras paseaba por las calles abarrotadas, se detuvo en un puesto determinado. A diferencia de los demás, este tenía una clara diferencia. 2 hombres estaban asando brochetas. Uno era un ninja de aspecto estándar que usaba el elemento fuego, Katón, para asar comida. Las llamas activaban a la perfección los ricos aceites y especias, desprendiendo un aroma embriagador. El otro era un hombre de mediana edad, elegantemente vestido y con gafas de sol azules. Ante él había un artefacto de aspecto sofisticado, una combinación de fuego de carbón y un soplador. La carne ensartada giraba uniformemente y la grasa que goteaba chisporroteaba sobre las brasas, desprendiendo una fragancia aún más intensa. Ahora podemos ver al equipo robot obteniendo una enorme ventaja numérica. Como era de esperar, su eficiencia es tan alta como siempre. Pero miren al equipo ninja. Aunque van por detrás, no parecen presas del pánico. Deben tener confianza en sus habilidades y velocidad. ¿Quién saldrá victorioso de esta feroz competencia? Mientras Zixu escuchaba al locutor, una extraña sensación de déjà vu lo invadió. No recordaba dónde había visto una escena así antes. Entonces, te atrapé de nuevo. Un escalofrío recorrió la columna de Zixu cuando de repente la oscuridad se tragó su visión. No hace falta decir que ni siquiera tuvo que adivinar quién era. Se deshizo de la pequeña figura que se aferraba a su espalda como un pulpo. Aburame Atsuizumi. Al mirar a la pequeña, notó con diversión que no había crecido mucho con los años. ¿Acaso Ichikishima Ime le había transmitido su baja estatura como un rasgo pasivo? Todavía parecía una pequeña loli. Con Zixu de 1,8 metros de altura, caminar con ella siempre atraía miradas extrañas. Por cierto, Atsuizumi, ¿por qué no has crecido más? Preguntó distraídamente. Si hubiera sido cualquier otra persona, habría explotado de furia. No fue su culpa. Había estado creciendo bien hasta que empezó a entrenar en modo sabio con Ichikishima Ime. Desde entonces, no había crecido ni un centímetro. Incluso preguntó si era algún efecto secundario, pero la princesa serpiente solo balbuceó un vago quizás. Está bien, no te molestaré más. Ser pequeño tiene sus ventajas. Eres más ágil así. Al presentir que estaba a punto de morderlo, Zixu, sabiamente, cerró la boca. En cambio, extendió la mano y le alborotó el pelo corto. Y por supuesto, obtuvo su premio. Has recibido. Escarabajo unicornio gigante ¿no está mal? Porque todos los demás reciben algo relacionado con ellos mismos, pero yo recibí los calcetines apestosos de Guki. ¿Acaso el sistema cree que tengo alguna conexión especial con esos malditos calcetines? Zixu se defendió de las pequeñas pero mortales manos de Atsuizumi, sintiendo una extraña sensación de injusticia. ¿Estaba de alguna manera destinado a ser compatible con los apestosos calcetines de Guki? Capítulo 107. Capítulo 107. Agurame Atsuizumi disfrutó de la sensación de la mano de Yuga Zixu sobre su cabeza. En cuanto se detuvo, ella instintivamente le dio un empujoncito con la frente, instándole en silencio. ¿Por qué te detuviste? Sigue adelante. Mientras tanto, la mente de Zixu vagaba por pensamientos peculiares. ¿Qué tan grande era este escarabajo rinoceronte gigante? No parecía apropiado dárselo a Atsuizumi todavía. Quizás serviría mejor como recompensa. O tal vez podría modificarlo primero. Inseguro de su destino, decidió tratarlo como un premio por ahora. Atsuizumi estaba destinada de ganar, y si lo quería, se lo daría. Ahora que lo pienso, todavía no le he dado nada a Atsuizumi. Bien, restauremos a Shiyu. Zixu le indicó que recuperara a Shigure. Tomando la espada en sus manos, la desenvainó lentamente. Su filo seguía siendo afilado como una navaja, brillando con un brillo gélido que parecía capaz de cortar el agua misma. El problema era que no tenía idea de cómo reparar una espada. Sin embargo, él entendió una cosa. Al imbuir continuamente una espada con Busosoku-Aki, Aki de armamento, condensando su esencia con el tiempo, cualquier espada tenía el potencial de evolucionar hasta convertirse en una Kurogatana, espada negra. Una energía oscura fluyó de la palma de Zixu hacia Shigure. El acero, antes blanco como la nieve, se tornó instantáneamente de un negro intenso, perdiendo todo su brillo anterior. Sin embargo, paradójicamente, un tenue y misterioso resplandor aún irradiaba de su superficie. Bajo los efectos del Aki, los finos arañazos y las minúsculas muescas que estropeaban la hoja comenzaron a desaparecer.
Cuando finalmente retrajo su haki, aún quedaban rastros de negrura incrustados en el metal. Aunque la espada había perdido parte de su filo, ahora emanaba un aura solemne e inquebrantable. Atsuizumi, sintiendo la transformación de Shigure, comenzó a girarlo con entusiasmo, su emoción borró por completo la molestia anterior que había sentido cuando Zixu la había llamado bajita. Eso debería bastar. Tengo algo más que hacer. Acostúmbrate a Shigure primero, le indicó Zixu. Cuando termines, quiero ver cuánto has progresado en el modo sabio. Si fallas, habrá consecuencias. Tras despedir a Atsuizumi, Zixu reanudó la búsqueda de otro objetivo. El tiempo se le escapaba. Si no localizaba pronto a Uzumaki Karin, podría perder la paciencia y acabar recibiendo una recompensa al azar. Por desgracia, Karin no era de las que salían a menudo. En ese mismo momento, dentro de su casa, Karin estaba felizmente dando vueltas en su cama, abrazando una muñeca Zixu de tamaño chibi hecha a mano. Jejeje, claro que el reino del remolino debería ser construido por miembros del clan Uzumaki. Zixu-sama, estoy listo. Solo imaginarlo me emociona, jejeje. Su rostro estaba sonrojado por la excitación, su expresión rayaba en lo obsceno, un contraste alarmante con su comportamiento habitual. Toc, toc, toc. El repentino golpe a su puerta destrozó la dichosa fantasía de Karin. Irritada, guardó apresuradamente la muñeca chibi y se dirigió a la entrada, todavía con su pijama holgado. Ya dije que estoy fuera de servicio. A menos que sea una emergencia, no me molesten. Los médicos también necesitan descansar. Espetó. Al oír su frustrada respuesta, Zixu dudó, sintiéndose repentinamente culpable. Así que los estudios médicos sí que irritan a la gente, ¿eh? Ah, ya veo. Volveré en otro momento y no te molestaré, respondió con torpeza. Era evidente que Karin no estaba de muy buen humor, y no tenía intención de seguir contrarrestándola. Espera, esa voz, Zixu. Karin estaba a punto de tirarse de nuevo a la cama cuando se congeló, su cuerpo se puso rígido como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Momentos después, un grito de horror resonó desde el interior de la habitación. ¡Ah! ¡No! Afuera, Zixu se secó el sudor de la frente. El estrés de la facultad de medicina es real, la hice pasar por mucho al obligarla a estudiar medicina. Justo cuando meditaba sobre cómo aliviar su tensión mental, la puerta se abrió de golpe. Una mancha roja se dirigió hacia él a una velocidad inhumana. La larga cabellera carmesí de Karin ondeó en el aire, con su chakra desbordándose salvajemente. Antes de que pudiera reaccionar, ella lo agarró de la muñeca y lo arrastró hacia su habitación con una fuerza aterradora. La mayoría de la gente estaría aterrorizada o confundida en tal situación. El primer pensamiento de Zixu. ¡Guau! Esto es impresionante. Una vez dentro, lo arrojaron sobre su cama. Giró la cabeza y vio una muñeca que le resultó extrañamente familiar. ¿Por qué esto me parece algo que ya he visto antes? Cogió la figura de peluche y la examinó con curiosidad. ¿Por qué está húmedo? ¿De quién es esta saliva? Dios mío. Disgustado, rápidamente lo arrojó a un lado. Karin, ahora de pie frente a él, había recuperado la compostura, aunque sus intenciones distaban mucho de ser puras. Se aflojó deliberadamente la blusa del pijama, presionando los brazos hacia adelante en un intento desesperado por realzar su figura. Pero por mucho que lo intentara, una pista de aeropuerto siempre sería una pista de aeropuerto. Zixu-kun por fin vino a verme, ¿verdad? Ronroneó. ¿Estamos aquí para hablar del plan para el resurgimiento del clan Uzumaki? Estoy lista. Si es niño, lo llamaremos Uzumaki Zirin. Si es niña, la llamaremos Uzumaki Zirin. ¿Qué te parece? Comencemos. Estoy lista. Sus ojos brillaban con intenciones depredadoras mientras se fijaba en Zixu, parecido a una leopardo hembra hambrienta a punto de abalanzarse sobre su presa. ¿Qué demonios está pasando? No, no me quites la ropa. Tienes que calmarte. Solo escúchame. Presa del pánico, Zixu la sujetó a la fuerza. ¿Será algún tipo de enfermedad mental causada por el exceso de estudio? ¿Un delirio médico? Atrapada, Karin se fue tranquilizando poco a poco, aunque permaneció atenta, como si temiera que él pudiera escapar en cualquier momento. Zixu no se atrevió a prolongar la conversación. Su único objetivo ahora era cobrar sus recompensas e irse lo antes posible. Tenía que encontrar una oportunidad para darle un respiro a Karin. Si seguía reprimiendo su estrés así, ¿quién sabía qué podría pasar? Sistema, inicia el sorteo.
¿Estás seguro de que deseas utilizar una oportunidad de lotería? ¿Por qué estás siendo tan molesto ahora? Dibuja ya. Has recibido un kit de inicio para bebé. Sistema, pedazo de... Momentos después, Zixu salió de la casa de Karin, con un aspecto completamente desaliñado y algunas marcas de labios sospechosas aún persistían en su rostro. Apenas logré escapar, necesito ser más cauteloso con ella. La habilidad de combate de Karin no es débil. Por primera vez, el intrépido Zixu se encontró con un oponente que realmente no podía manejar. Parece que hoy tengo muy mala suerte. El premio de Atsuizumi es al menos algo útil, pero los demás y completamente inútiles. Suspiró profundamente, caminando por la calle poco iluminada mientras soplaba un viento frío que reflejaba el frío en su corazón. Cerca de allí, dos figuras lo observaban. «Señor Zabuza, ¿no es ese Zixu?», preguntó Aku. Momochi Zabuza asintió. Los dos habían terminado de explorar la aldea y ya se habían reencontrado con sus antiguos aliados del complot para asesinar a Mizukage. Planeaban quedarse unos días más para tantear el terreno acercándose a Zixu. Zabuza le dio una fuerte palmada en el hombro. «Aku, Zabuza. ¿Terminaron su recorrido?», preguntó Zixu, mirándolos. Decidiendo que no tenía sentido demorarse, activó sus dos sorteos restantes. Dada la suerte de hoy, no tenía expectativas. No hay manera de que este empate cambie, ¿verdad? Capítulo 108. Capítulo 108. Zixu consiguió un cigarrillo apagado. Has obtenido la fruta del diablo artificial. Zixu miró las palabras con incredulidad. Una fruta del diablo. Aunque sea artificial. Lo hiciste bien. Lo hiciste de maravilla. Zixu estalló en carcajadas, dándole una palmadita en el hombro a Aku con entusiasmo. Parecía que lo había juzgado mal. Aku podría ser el verdadero Lusama, emperador afortunado, oculto. Zabuza, al observar este repentino cambio de emociones, frunció el ceño, confundido. Hace apenas unos momentos, Zixu había estado frunciendo el ceño, y ahora irradiaba alegría. ¿Acaso este tipo tiene algún problema mental? Nos iremos primero, dijo Zabuza, sin ganas de entretenerse más. Se estaba haciendo tarde y debían regresar a sus alojamientos. Zixu aprovechó la oportunidad para apretar el hombro de Aku una vez más antes de agotar sus 500 cartas restantes. Sin embargo, no revisó los resultados de inmediato. En cambio, sonrió y los saludó. Pronto celebraremos un torneo de artes marciales. Las recompensas serán generosas. ¿Te interesaría participar? Ya veremos cuando llegue el momento. Si la competencia es fuerte, estamos dentro, respondió Zabuza, llevándose a rastros a un confundido Aku. Aku le dedicó a Zixu una sonrisa de disculpa, hizo una ligera reverencia y siguió a su mentor. He encontrado oro. Aunque las frutas del diablo artificiales tienen graves efectos secundarios, servirán como excelentes muestras para la investigación. Zixu consideró las consecuencias de consumir una fruta del diablo artificial. Incluso en casos de transformación exitosa, los resultados eran grotescos. Mutaciones aleatorias que fusionaban cuerpos animales y humanos de las formas más antinaturales. Un hombre creciendo de la cabeza de un tigre, la cara de un león sobresaliendo del estómago de alguien, o peor aún, un torso humano emergiendo del trasero de un pollo. Y esos fueron los casos de éxito. Fracasar significaba perder todo el potencial de poder y estar permanentemente afligido por una sonrisa antinatural e incesante. La maldición de los Warau mono, sonrientes. La tasa de fracaso. Un asombroso 90%. Esto no sirve como premio de torneo. Mejor dárselo a Orochimaru para que lo investigue. ¿Quién sabe? Quizás incluso desarrolle algo nuevo. Me pregunto qué pasaría si él y el Dr. Vegapunk se conocieran. Guardando cuidadosamente la fruta del diablo artificial, Zixu tarareó para sí mismo mientras regresaba. Había consumido 500 robos. Ahora solo quedaba volver a casa y comprobar el botín de esta apuesta. Con la sorpresa que acabo de dar, tengo un buen presentimiento sobre el resto de mis recompensas. Kreak Zixu abrió la puerta. Aunque rara vez se quedaba en la aldea, su habitación se mantenía impecablemente limpia gracias a Yugachinano y los demás, quienes se aseguraban de que se mantuviera en buen estado. Se desplomó sobre su cama como un panqueque despatarrado y finalmente abrió las notificaciones del sistema. Has obtenido 37 planos de modificación de armas de fuego. Has obtenido 50 kilogramos de guapo metal. Has obtenido una roca de poder.
Has obtenido 200 placas de acero. ¿Y modificaciones de armas de fuego? Nada mal. Podríamos crear armas que absorban chakra para formar balas, reduciendo la dependencia del acero y la pólvora. El guapometal es un hallazgo poco común. Es altamente maleable, increíblemente duradero e incluso tiene propiedades de metal con memoria, lo que permite una autorreparación parcial. No es de extrañar que incluso la Marina lo desee. Power Rock, ¿no era de una película de One Piece? No recuerdo mucho, pero sé que es increíblemente destructivo. Fácilmente el equivalente a una pequeña bomba nuclear, los primeros 100 sorteos fueron prometedores, pero había un problema. Ninguno de los artículos era adecuado como premio del torneo. Zixu selló cuidadosamente la roca de poder usando su finamente perfeccionado Fukinjutsu, técnicas de sellado, luego continuó revisando el registro. Has obtenido las esposas de piedra marina. Has obtenido pescado blanco. Has obtenido la fruta Guruguru no Mi, fruta Spin. Has obtenido las notas de esgrima de Aokeye, incompletas. Has obtenido el libro de recetas de Sanji. Pasando por alto los premios menos significativos, Zixu se concentró en los valiosos, escaneando más abajo a medida que pasaban más mensajes del sistema. Has obtenido la fruta Tori no Mi, modelo. Fénix, fruta pájaro, bestia mítica. Forma Fénix. ¿Qué demonios? Zixu se incorporó de golpe, casi partiendo el marco de su cama por la mitad. Pero, sinceramente, ¿quién no reaccionaría así? Madre mía. Esto es una locura. Lo mejor que había conseguido hasta ahora era la fruta Nagi, fruta del silencio. ¿Será solo un golpe de suerte? ¿O el sistema de lotería tiene algún mecanismo de misericordia oculto? No estaba seguro de si existía un sistema de compasión incorporado, pero prefería creer que había sido su propia fortuna, o quizás la sutil suerte de Aku, la que había hecho el truco. Durante un largo rato, Zixu saltó emocionado en la cama como un niño, incapaz de borrar la sonrisa de su rostro. Reacción normal, totalmente normal. Bueno, veamos, esto definitivamente no será un premio del torneo. Me lo quedo. Satisfecho, reanudó el escaneo de sus recompensas. La fruta del Fénix por sí sola valía la pena toda la apuesta, pero si hubiera otras joyas ocultas, esta sería su mejor botín hasta la fecha. El Asm, principio óctuple, de Kaido, Es solo un Kanadm, garrote con púas, común y corriente, pero dada la cantidad de potencias que ha aplastado, es todo menos común. Quizás debería forjar uno yo mismo con apometal. Pasó por alto docenas de elementos menores antes de detenerse en otro punto destacado. Has obtenido Rokusiki Jetbon, 6 estilos de la marina paso lunar. Has conseguido, los calcetines de Booty, bueno, ya basta. El botín fue sólido. Aún así, no importaba cuántas veces ignorara los objetos inútiles, no podía evitar verlos por completo. Ahora, sobre los premios del torneo, la fruta Spin, el pescado blanco, las notas de esgrima, no es la mejor alineación. La fruta Guruguru, fruta del giro, otorgaba la capacidad de convertir partes del cuerpo en hélices de alta velocidad, lo que permitía el movimiento aéreo. Si bien tenía potencial, era desconocida y poco impactante en un mundo repleto de habilidades más poderosas. Decidió usarlo como premio de un torneo. Idealmente, uno de sus aldeanos lo ganaría, pero si un forastero lo tomaba, que así fuera. En cuanto a las notas de esgrima de Ojo de Halcón, conservaría el original y solo ofrecería una versión transcrita, con omisiones selectivas. Si alguien promete, puedo darle largas y conseguir algo más grande. El libro de recetas de Sanji era mejor dárselo a los chefs de la aldea. Aunque la disponibilidad de ingredientes variaba, podían usarlo como inspiración para crear mejores platos. El paso lunar del Rokusiki, 6 estilos, podría ser invaluable. Planeaba enseñarlo a civiles y shinobi de nivel inferior. Quienes no dominaran el ninjutsu podrían obtener una movilidad increíble con él. Sin duda, vale la pena compartirlo. Finalmente, la mirada de Zixu se posó en las esposas de piedra marina. Esto es un problema. Hasta ahora, los usuarios de frutas del diablo no han tenido debilidades aquí, pero ahora tengo la clave para contrarrestarlas. ¿Esto lo cambia todo? Una lenta sonrisa se formó en sus labios. Las cosas se están poniendo interesantes. Capítulo 109. Capítulo 109 será mejor que guarde bien estas esposas de piedra marina. Si esta cosa se suelta, tendré un gran problema. Zixu no estaba precisamente entusiasmado con obtener un objeto tan raro. Piedra marina.
La piedra marina podría considerarse una forma cristalizada de agua de mar solidificada. La razón por la que las personas en el mundo pirata pierden la capacidad de nadar se debe a las trazas de factores de piedra marina presentes en el océano. Esta sustancia era el enemigo natural de cualquier persona con habilidades especiales. No importa cuán poderosa sea una persona, si posee habilidades especiales, quedará indefensa en cuanto entre al mar. Elementalización. Inútil. La piedra marina la atravesaría directamente. El propio Zixu poseía habilidades especiales. Aunque el mundo anterior de Naruto carecía de elementos de piedra marina en sus aguas, siempre había albergado una aversión psicológica a las grandes masas de agua. Pero ahora, la piedra marina era una realidad con la que tenía que lidiar. Si se usan correctamente, las armas de piedra marina pueden ser extremadamente poderosas, reflexionó Zixu, recordando a Smoker, el Smoker del mundo pirata. Su arma tenía incrustaciones de piedra marina en la punta, lo que le permitía, a pesar de ser un consumidor de frutas del diablo, capturar a muchos piratas con facilidad. Pero ahora mismo no tengo enemigos con habilidades especiales, así que estas esposas de piedra marina no me sirven de mucho. Zixu negó con la cabeza. Con su fuerza actual, podía manejar la mayoría de las situaciones sin depender de una herramienta tan arriesgada. El metal guavo era una opción mucho mejor para sus necesidades. Decidiendo no volver a tocar las esposas de piedra marina, Zixu añadió varias capas de sellos para asegurarlas. Con ese asunto resuelto, centró su atención en algo que sí lo emocionaba. La fruta Tori Tori, modelo Fénix, fruta de pájaro, bestia mítica. Forma de Fénix. Zixu poseía la legendaria fruta del diablo que alguna vez poseyó Marco el Fénix. Esta fruta otorgaba un poder regenerativo excepcional. Aunque, en las últimas etapas de One Piece, muchos personajes desarrollaron habilidades de recuperación que les permitieron realizar remontadas milagrosas, el poder de la fruta del Fénix permaneció innegable. Al resultar herido, las heridas del usuario se envolvían en llamas azules que las regeneraban casi al instante. Su cuerpo, una vez transformado en llamas, se volvía resistente a la mayoría de los ataques convencionales. Sin embargo, la capacidad regenerativa de las llamas azules no era ilimitada. Si las heridas superaban cierto umbral, el usuario podía morir, incluso en su forma de Fénix. La efectividad de la fruta dependía de la fuerza y la vitalidad del usuario. Aunque las llamas azules parecían fuego, carecían de las propiedades abrasadoras de las llamas tradicionales. En cambio, se las conocía como las llamas de la regeneración, capaces de sanar al usuario e incluso ayudar a otros a recuperarse. Era una habilidad increíblemente versátil. Aunque Zixu había considerado usar esta fruta él mismo, aún no había encontrado un ninjutsu adecuado para extraer y transferir su poder. Así que, por ahora, no tenía intención de consumirla. Sus habilidades físicas ya eran fuertes y su tasa de recuperación natural era decente. La fruta del Fénix solo serviría como una mejora adicional, no como un cambio radical. En cambio, planeaba dársela a alguien que realmente pudiera beneficiarse de ella. Karin sería perfecta para este puesto. Como ninja médica, ya poseía notables habilidades curativas. Con solo enseñarle los principios del Tekai, cuerpo de hierro, había logrado dominarlo casi sin esfuerzo. Su capacidad de comprensión era impresionante. Mencionó antes que quería fortalecer su cuerpo para resistir la mordedura de un tigre. Si bien la fruta del Fénix no la hará físicamente invencible, su velocidad de regeneración supera la de destrucción, lo que la hace tan resistente como el acero. Zixu había decidido darle la fruta del Fénix a Karin. Sin embargo, entregarla sin más podría parecer una ganancia sin esfuerzo. ¿Afectaría su mentalidad? ¿Daba por sentado tal poder? Parece que necesito encontrar la oportunidad perfecta para dárselo, murmuró. Quizás después de que participara en la próxima competencia de artes marciales. Si los premios del torneo no son lo suficientemente atractivos, prepararé algunos pergaminos de ninjutsu como recompensa. Con el destino de la fruta decidido, Zixu se concentró en crear premios en grandes cantidades. A lo largo de los años, había practicado casi todo el ninjutsu que Sarutobi Hiruzen recordaba. Algunas eran técnicas exclusivas de Konoha, mientras que otras las había obtenido mediante intercambios con otras aldeas. Ahora, todas estaban en manos de Zixu. Comenzó a transcribir el ninjutsu de los 5 elementos, Goton no Jutsu, en pergaminos. La mayoría eran técnicas de bajo nivel, pero únicas, junto con algunos jutsus de alto nivel.
Como técnicamente no eran suyos, no dudó en tomarlos. Eso debería cubrir los premios. Ahora, veamos. Zixu yacía en su cama, con las manos detrás de la cabeza y las piernas cruzadas, meciendo suavemente su cuerpo. Akatsuki, Hinchkriki, Gaara y Akatsuki sin duda intentará infiltrarse en el torneo de artes marciales. Sin duda. Debemos estar preparados y luego está Orochimaru. Sabía que organizar un evento tan importante atraería la atención de todas las facciones. Además de las otras aldeas ocultas, Akatsuki y Orochimaru casi con toda seguridad intentarían algo. TL. ¿Qué le pasó a Orochimaru? Pensé que todavía estaba en la aldea haciendo alguna investigación. Comenta aquí para recordarme qué le pasó porque lo olvidé. Ja. Pero Zixu no estaba particularmente preocupado. Fundar una nueva nación inevitablemente traería desafíos. Si todos sus enemigos decidían atacar a la vez, los eliminaría de un plumazo. A continuación, visitaremos las demás aldeas ninja. Veamos cómo ha evolucionado Konoha a lo largo de los años. A pesar de haber regresado recientemente al pueblo, Zixu ya se estaba preparando para partir antes de eso, sin embargo, debo evaluar la fuerza de Aburame Atsuyuzumi y los demás. Eso ayudará con la planificación futura. Recordó cuánto habían crecido en los últimos años. Aburame Atsuyuzumi había regresado del entrenamiento, y con todos reunidos, era el momento perfecto para realizar una prueba de clasificación interna. Traigan a Neji, Gaara y los demás, y a Aku. Zixu cerró lentamente los ojos, dejando que la oscuridad lo rodeara. A la mañana siguiente, Zixu reunió a todos en el campo de entrenamiento, un lugar diseñado específicamente para pruebas de combate. El equipo estaba formado. Apoyo médico. Karin instructores. Yugachinan oponentes de entrenamiento. Gaara, un saco de arena literal. Las habilidades médicas de Karin habían mejorado enormemente. Bajo su cuidado, las heridas de Aku casi habían sanado. Temari permanecía a un lado, girando tranquilamente un pequeño abanico con forma de mariposa en la mano. Kankurum jugueteaba con su marioneta mecánica. Neji estaba reclinado en una silla, disfrutando de su escaso tiempo libre. Yugachinan se centraba en el mantenimiento de su pistola chakra personalizada, un arma de fuego especializada que disparaba balas de chakra. Aunque era ligeramente más débil que las balas metálicas tradicionales, su ventaja residía en su munición infinita, siempre que el usuario tuviera suficiente chakra. Si bien requería enfriamiento tras un uso prolongado, sus ventajas superaban las desventajas. Mientras tanto, Aburame Atsuyuzumi parecía relajada. Un escarabajo blanco como la nieve, con la marca de una luna creciente, se arrastraba por su palma. Su gusano lunar, una especie única entre los insectos del clan Aburame. Karin, como siempre, no necesitó preparativos elaborados. No era una combatiente de primera línea, así que su función sería reaccionar en consecuencia y brindar apoyo cuando fuera necesario. Capítulo 110. Capítulo 110. Todos, prepárense para calentar. Saquen suertes en orden, dijo Zixu, frotándose las manos mientras sacaba un fajo de tiras de madera bien envueltas. Neji, usar el Byakugan ahora es hacer trampa. Elige al último. Sorprendido, Neji suspiró. Estaba exhausto y había planeado perder a propósito solo para descansar. No te veas tan derrotado. Estamos otorgando premios según nuestra clasificación en esta competencia interna. O si tienes alguna petición, haré todo lo posible por cumplirla. Quizás incluso un día libre, quién sabe. Las palabras de Zixu conmovieron a Neji. Sus ojeras y su semblante apático desaparecieron rápidamente al encenderse un fuego en sus ojos. No puedo perder ahora. Zixu asintió con aprobación. Ese es el espíritu. Lleno de energía, como debe ser un joven shinobi. Al ver esto, Karin y los demás se sintieron motivados. Era una batalla que debían ganar. Aku, de pie a un lado, apretaba con fuerza la empuñadura de su Inzangetsu, espada de luna de hielo. Esta gente era fuerte. ¿De verdad sería capaz de seguirles el ritmo? Gaara, Temari y Kankuro permanecieron imperturbables, como acostumbrados a estos momentos intensos. Sin embargo, la mente de Kankuro estaba en otra parte. El módulo de armas de mi marioneta aún carece de armas potentes de corto alcance. Me lleva una eternidad ahorrar el dinero suficiente para mejorarlo. Si ganamos esta competición, su sutil indirecta fue suficiente. Gaara y Temari, quienes al principio se habían mostrado indiferentes, ahora estaban completamente concentrados en asegurar la victoria para su equipo.
Uno a uno, todos tomaron un lote de la mano de Zixu. Los enfrentamientos estaban definidos. Primer combate. Karin vs. Temari. Segundo partido. Aburame Izumi vs. Yuga Chinano. Tercer combate. Neji vs. Gaara. Cuarto partido. Aku contra Kankuro. ¿Un ninja médico? Parece que tuve suerte, sonrió Temari. TCH. Otra vez peleando con Chinano. Esta vez no perderé. Atsuizumi hizo crujir sus nudillos. Defensa absoluta, ¿podrá el puño suave superarla? Murmuró Neji, analizando su combate. ¿Un titiritero? Me pregunto qué tan diferente será de los demás, reflexionó Aku, observando a Kankuro. Con varios pensamientos recorriendo sus mentes, se hicieron a un lado, dejando el campo de batalla a Karin y Temari. Zixu les indicó con un gesto que se prepararan. Sentía curiosidad por su fuerza. Karin siempre se había especializado en ninjutsu médico, lo que limitaba sus capacidades ofensivas. Temari, por otro lado, había pasado años perfeccionando sus técnicas de elemento viento y era, sin duda, una oponente formidable. ¿Un duelo entre lanza y escudo? Interesante. Comienza. Declaró Zixu con una sonrisa burlancia. En el momento en que las palabras salieron de su boca, estalló la batalla. Karin adoptó instintivamente una postura defensiva, inclinándose ligeramente hacia atrás mientras el chakra se expandía entre sus dedos. Se fusionó con la energía natural que la rodeaba, juntando sus manos en un sello único. El aire se distorsionó cuando una fuerza invisible se solidificó frente a ella, formando una barrera transparente. Incluso las partículas de polvo quedaron inmóviles, suspendidas en el aire como cristal congelado. La aguda mirada de Temari evaluó rápidamente la técnica de Karin. Levantó la mano, formando una garra antes de lanzar un ataque descendente. Una lluvia de diminutas aspas de viento se disparó, girando hacia el costado de Karin. Al percibir el repentino cambio de energía, Karin se movió para bloquearlo. Sin embargo, sus reflejos eran más lentos que las casi invisibles aspas de viento. Sonido metálico. Karin apenas logró resistir el ataque con una técnica de bloqueo de hierro, Tekai. Su cuerpo tembló levemente por el impacto, pero se mantuvo en pie. Demasiado lento. Temari ya había descubierto la debilidad de Karin: su falta de agilidad. Una defensa sólida no servía de nada si no podía contraatacar. La mejor defensa era el ataque, y mientras ella marcara el ritmo, la victoria estaba asegurada. Las aspas de viento se acercaban cada vez más rápido, aumentando su frecuencia. El cuerpo de Karin acumulaba cortes superficiales y moretones. Temari miró a Zixu, esperando que diera por finalizado el combate, pero él negó con la cabeza. Karin aún no se había rendido. La batalla continuaba. Al darse cuenta de que su estrategia no funcionaba, Karin abandonó por completo la defensa. Concentró su chakra y dos cadenas doradas emergieron de su espalda. Sus cadenas selladoras adamantinas, Kongfsa. Conectó su chakra a ellos e intentó atrapar a Temari. Pero Temari ya había controlado el flujo de aire, lo que hacía que sus movimientos fueran rápidos e impredecibles, como una ráfaga de viento. Karin cerró los ojos y activó el Kagura Shingan, ojo mental del Kagura, para rastrear los movimientos de Temari. Con un control preciso, lanzó sus cadenas, bloqueando las rutas de escape y atrapando a Temari dentro de una barrera de aire comprimido. Temari apretó los dientes. TCH, ¿cuándo organizó esto? Sus rutas de retirada estaban selladas. Cuando se dio cuenta, las cadenas doradas ya la habían envuelto. ¿Así que tu torpeza de antes fue solo una actuación? Temari exhaló antes de asentir en señal de reconocimiento. Perdí. En el primer partido, Karin gana. Anunció Zixu. Gracias. Karin soltó a Temari y ambas se estrecharon la mano en señal de respeto. Segundo combate. Aburame Izumi contra Yuga Chinano. Prepárense. Como la batalla de Karin y Temari no había causado mucha destrucción, el siguiente combate podría comenzar de inmediato. Casi la tienes, hermana, dijo Kankuro mientras Temari salía del campo. Lo hiciste bien. Temari se encogió de hombros. Ahora te toca a ti. Atsuizumi se estiró, aflojando sus músculos, mientras Chinano hacía crujir sus nudillos, el sonido resonó en la arena. Los dos habían sido rivales desde sus días en la academia. Se habían enfrentado en innumerables ocasiones, y Chinano ganó la mayoría.
Atsuizumi había entrenado sin descanso para este momento. Hoy, ganaría. Esta vez te derrotaré, sonrió Atsuizumi, saludando a Chinano. Chinano le devolvió el gesto, haciéndole señas para que se acercara. Ven a verme. Muy bien. Comienza. En el momento en que Zixu dio la señal, ambos se lanzaron hacia adelante simultáneamente, moviéndose en perfecta sincronía. Su velocidad difuminaba sus figuras, creando la ilusión de dos sombras idénticas chocando a la vez. Capítulo 111. Capítulo 111. Yuga Chinano contra Agurami Atsuizumi. Las dos figuras chocaron violentamente, su impacto envió ondas de choque a través del aire y levantó polvo del suelo. No se trató de una simple colisión física. A diferencia de otros shinobi, sus cuerpos no estaban hechos para la fuerza bruta. En cambio, fueron sus armas las que chocaron. Del lado de Yuga Chinano, empuñaba un bo blanco y negro, cubierto de suave pelaje blanco, con tenues líneas negras que recorrían la sección que sujetaba. Las puntas del bo eran de un gris negruzco intenso, del tamaño perfecto para sostenerlo con ambas manos. Esta era la transformación en arma de su invocación panda, Momohiko. El arma de Agurami Atsuizumi, por otro lado, era inusual. Sostenía un pequeño escudo, adornado con un patrón que recordaba al Taijitu, símbolo del yin y el yang, aunque sus colores alternaban entre el verde y el amarillo. En el centro, una espina afilada sobresalía de forma antinatural, insinuando su origen en el período de primavera y otoño. Su punto muerto no duró mucho. Chinano fue la primera en notar que algo andaba mal. El escudo de Atsuizumi absorbía el chakra de Momohiko. Sintió que la invocación se debilitaba. Sin dudarlo, se giró hacia atrás, retrocediendo mientras desenfundaba la pistola que llevaba en la cintura. Al aterrizar, disparó. Atsuizumi, tras haber recibido un golpe previo, no se quedó de brazos cruzados. En cuanto sus pies tocaron el suelo, formó docenas de balas de chakra, lanzándolas en una ráfaga elegante y rápida. A primera vista, las balas parecían similares a sus disparos anteriores, pero había una diferencia crítica. Sus colores insinuaban propiedades únicas. Cada bala estaba imbuida de una naturaleza elemental diferente, lo que las convertía en un ninjutsu en miniatura por derecho propio. Las balas azules transportaban corrientes de agua arremolinadas, con agujas de agua finísimas escondidas en su interior. Las balas amarillas eran sólidas y provocaban formaciones de tierra puntiaguda al impactar. Las balas rojas estallaron en poderosas explosiones. No se trataba de un tiroteo normal. Se trataba de un Miai americano. Atsuizumi, imperturbable, guardó su escudo y buscó la shigure, lluvia de otoño, que llevaba a la cintura. Cerró los ojos brevemente, y al abrirlos de nuevo, su mirada se había transformado. Sus pupilas se alargaron hasta formar óvalos, y una franja de marcas moradas se extendía desde las comisuras de sus ojos. Por un breve momento, el aire mismo pareció estancarse. Antes de que Chinano pudiera reaccionar, Atsuizumi ya había cruzado la distancia de 3 metros que los separaba. Con un movimiento fluido, envainó su espada. ¡Auge! Una brillante explosión estalló detrás de ella. Chinano mantuvo la calma. Estaba sorprendida por las nuevas habilidades de Atsuizumi, pero la batalla exigía calma, y ella no se dejaría vencer. Akeshi Kaiten, rotación de la palma de 8 trigramas. Chinano giró en el lugar, haciendo girar su pistola enfriada en su mano antes de disparar otro tiro. Tsukihiri, espada lunar. Mientras ejecutaba Kaiten, numerosas espadas en forma de media luna se materializaron alrededor de Atsuizumi. Estos brillantes arcos lunares se dirigieron hacia Chinano con una velocidad cegadora. El Kaiten de Chinano logró desviar la mayoría, aunque varias espadas lograron colarse, rozando su ropa. Algunas incluso le cortaron la piel, dejándole finas líneas de sangre. Eres bastante hábil, admitió Atsuizumi con una sonrisa, dando un paso atrás. Su cuerpo estaba sufriendo una transformación drástica. Su figura, antes menuda, se volvió más alta y madura. La mayor parte de su cabello se volvió completamente blanco, y pequeños y elegantes cuernos de dragón brotaron de su frente. Su piel se volvió pálida como un fantasma, dándole una apariencia completamente diferente. Semi no Kawagari, Rini Tensei. Derrame de cigarras. Transformación en dragón. Con un movimiento de su mano, emergieron innumerables cigarras doradas, que se dirigieron hacia Chinano como un maremoto. Chinano, al darse cuenta de que su pistola ya no servía para esta batalla, la guardó rápidamente.
Formando sellos manuales a la velocidad del rayo, desató una técnica de estilo acuático. Una enorme pared de agua se elevó sobre ella, formando una barrera impenetrable contra las cigarras doradas. Te tengo, pensó. Pero ocurrió algo inesperado. Las cigarras, atrapadas en el agua, comenzaron a explotar una tras otra. Al estallar, brotaron chorros de sangre, y sus caparazones rotos llovieron desde arriba. En poco tiempo, toda la barrera de agua se tiñó de un rojo profundo y siniestro. Atsuizumi había anticipado el uso del jutsu de agua por parte de Shinano. Esto no era un ataque contra Shinano, sino contra su propio jutsu. El agua ensangrentada empezó a ondularse, concentrándose en un solo punto. Creció cada vez más, hasta que emergió una enorme garra de dragón hecha de sangre, que se abalanzó sobre Shinano. Sin escapatoria, Shinano activó simultáneamente su Byakugan y Ojo Rojo. Su Byakugan le permitió ver una extraña cigarra roja oculta en las profundidades del cuerpo del dragón de sangre. TL. ¿Cómo se llama el otro ojo de Shinano? Nuevamente coméntalo por favor. Ese es el verdadero cuerpo. Akeshika MSHM, palma vacía de 8 trigramas. Ella empujó su palma hacia adelante, enviando una onda de choque invisible directamente al núcleo del dragón de sangre. En el momento en que su ataque conectó, la cabeza del dragón se desintegró justo cuando estaba a punto de agarrar su hombro. Atsuizumi emergió de la niebla sangrienta, sujetando a Shigure. El filo ennegrecido de su espada oscilaba entre el resplandor de la luna y el aura de sus insectos. Sus ataques llovieron en una ráfaga implacable. El ojo rojo de Shinano giraba descontroladamente, con la vista nublada por el esfuerzo. Forzó a Atsuizumi a una ilusión momentánea, esquivando a duras penas los golpes. En ese momento auge. Una ráfaga de escopeta atravesó el campo de batalla, arrojando balas de colores al aire. El cuerpo de Atsuizumi fue envuelto en la explosión. Cuando el humo se disipó, una figura carbonizada se desplomó, rompiéndose como un cristal roto. El corazón de Shinano se hundió. Se dio cuenta de su error. Se había concentrado demasiado en su ilusión y no había activado su Byakugan antes. Ahora podía ver la verdad. Ya era demasiado tarde. Desde atrás, un brazo viscoso y cubierto de escarcha le rodeó el cuello. Atsuizumi, ahora completamente desnuda, con su cuerpo cubierto por una fina membrana mucosa, había atrapado a Shinano en una llave de agarre. Sus manos se apretaron alrededor de la garganta de Shinano. No había ninguna duda. Ella había ganado. En el segundo partido, Aburame Atsuizumi gana, anunció una voz. Uzumaki Zipsu aplaudió con las manos en señal de aprobación. Fue una batalla espectacular, elogió. La adaptabilidad y la rapidez de reacción de Shinano fueron impresionantes, y la visión estratégica de Atsuizumi fue igualmente encomiable. Su mirada se detuvo en Atsuizumi. Aunque, su modo sabio parece un poco diferente al mío. Jejeje, gané, sonrió Atsuizumi, liberando a Shinano. Cuando su transformación se revirtió, se encogió nuevamente a su pequeña forma, aunque todavía estaba envuelta en esa película similar al vidrio esmerilado. Deberías ponerte algo de ropa, suspiró Shinano, arrojándole un pergamino desellado antes de salir del escenario. Capítulo 112. Capítulo 112. Tras la batalla entre Aburame Atsuizumi y Yuga Shinano, el campo quedó sumido en el caos. Sangre y caparazones de cigarra estaban esparcidos por doquier, y profundos cráteres causados por poderosos ataques marcaban el suelo. Comparado con los combates anteriores, este fue mucho más intenso, dejando la arena con una urgente necesidad de reparaciones. Neji y Gaara, quienes iban a competir a continuación, se unieron a la limpieza. La habilidad de Gaara para controlar la arena lo hacía perfecto para el trabajo, y Neji ya había cogido un cubo y salido corriendo. Zixu observó a Gaara con una expresión complácida. Este niño se está volviendo más responsable. Nunca imaginarías que solía ser un niño tan rebelde. Un niño dócil, sin duda. Tomó nota mental de asignarle más tareas a Gaara en el futuro. No quería que su recién adquirida ética de trabajo se desperdiciara. Después de limpiar, Gaara de repente sintió un escalofrío en la columna, como si algo siniestro lo estuviera observando. Muy bien, comienza el tercer partido. Zixu no perdió el tiempo e inmediatamente anunció el inicio de la batalla. La arena de Gaara poseía una defensa absoluta, capaz de bloquear automáticamente los ataques.
Tras el sellado del Shukaku, una cola, Zixu tuvo una conversación amistosa con la bestia. Sorprendentemente, Shukaku accedió a prestarle su poder a Gaara en momentos de peligro, asegurando su supervivencia. Mientras tanto, Neji dominaba el Akesou Kaiten, rotación de 8 trigramas, una técnica que liberaba chakra del puño suave, Juken, de cada tenketsu de su cuerpo mientras giraba a gran velocidad, formando una cúpula defensiva. Gracias a la intervención de Zixu, Neji también se liberó de las ataduras del sello del pájaro enjaulado. Usando el poder del silencio, Zixu silenció permanentemente parte del sello, eliminando eficazmente el infame punto ciego de 1 grado de la rama familiar. Ambos tienen una defensa absoluta, me pregunto cuál es más fuerte, reflexionó Kankuro desde la sala de espera. Ya había visto batallas de ataque contra defensa, pero esto era diferente. Escudo contra escudo. Su curiosidad no duró mucho pues la pelea ya había comenzado. Gaara dio el primer paso. La arena brotó de la calabaza que llevaba a la espalda, inundando el campo de batalla como una marea imparable. En cuestión de segundos, el suelo se transformó en un mar infinito de arena. El dominio de Gaara. Ryu Sabakuryu, cascada de arena fluida. Una violenta ola de arena se precipitó hacia Neji, quien parecía un bote solitario atrapado en un océano embravecido. Escapar era imposible. Gaara había logrado convertir el campo de batalla en su propio territorio. Una densa nube de arena se acumuló bajo los pies de Gaara, elevándolo en el aire. Ahora flotaba sobre él, observando a Neji como un depredador observando a su presa. Su estrategia era inquietantemente similar a la de Deidara. Controlar los cielos, obligar al enemigo a una batalla de resistencia y evitar por completo el combate cuerpo a cuerpo. ¿Defensa absoluta? Lo siento, pero Gaara no tenía intención de luchar limpio. Solo los imprudentes se enfrentaban al combate cuerpo a cuerpo. Neji esquivó las manos de arena y las lanzas, pero sabía que este terreno lo ponía en grave desventaja. Necesitaba inclinar la balanza a su favor. Suiton. Kirisame, estilo de agua. Corte de lluvia. Nubes oscuras cubrieron rápidamente el cielo y, en cuestión de segundos, comenzó a caer una suave llovizna. Las gotas de lluvia cayeron sobre las construcciones de arena de Gaara, dejándolas flácidas y lentas. La otrora formidable mano de arena se desplomó en un charco informe y fangoso. Está debilitando todos los jutsus que no sean de estilo agua, murmuró Temari mientras sentía la lluvia en su piel, comprendiendo de inmediato la intención de Neji. Al darse cuenta del peligro de mantenerse en el aire durante una tormenta, especialmente ante posibles ataques del elemento rayo, Gaara se vio obligado a aterrizar. Aunque la lluvia le impedía controlarse, aún podía manipular la arena fangosa hasta cierto punto. La arena húmeda se retorcía como lodo viviente, arrastrándose hacia los pies de Neji. Este la esquivó rápidamente, saltando antes de que pudiera engullirlo como arenas movedizas. En respuesta, lanzó un poderoso Akesou Akekusou, palma de vacío de 8 trigramas. ¡Bam! La palma de aire golpeó la pared de arena frente a Gaara, creando ondas en su superficie. Pequeñas gotas de arena se dispersaron en todas direcciones. Gaara permaneció imperturbable, continuando con sus ataques de largo alcance. Al darse cuenta de que no podía acercarse imprudentemente, Neji sacó shurikens y kunais. Aunque no le gustaba usar armas, sobre todo armas de fuego, ya que mantenerlas era un fastidio, era más que hábil con las herramientas ninja tradicionales. SHH, SHH, SHH. Una lluvia de shurikens cayó sobre Gaara desde múltiples direcciones. Al mismo tiempo, Neji esquivó hábilmente las manos y agujas de arena, acortando gradualmente la distancia entre ellos. Gaara hizo todo lo posible para mantener a raya a Neji, pero la agilidad y precisión superiores de Neji le permitieron llegar hasta el alcance del ataque. Justo cuando Neji se preparaba para asestar un golpe decisivo, todo el campo de batalla tembló. La arena fluida se alzó como un maremoto, rodeándolo por todos lados. Este era un ataque inevitable, un asalto sin ángulo muerto. Neji reaccionó instantáneamente. Akesou Kaiten, rotación de 8 trigramas. Una brillante cúpula de chakra azul surgió de su cuerpo mientras giraba a gran velocidad. La barrera giratoria desvió toda la arena entrante, esparciéndola por el campo de batalla. Neji era como una peonza, devorando sin cesar la inagotable reserva de arena de Gaara. Gaara mantuvo la paciencia. Tenía arena de sobra. Solo necesitaba superar la resistencia de Neji. Efectivamente, la cúpula de chakra finalmente parpadeó y se desvaneció.
La figura giratoria de Neji se detuvo, revelándolo una vez más. Sin embargo, había logrado despejar la distancia entre él y Gaara. Aprovechando la oportunidad, activó Shunshin no Jutsu, técnica de parpadeo corporal, y cerró el espacio restante en un instante, empujando su palma hacia adelante. Desafortunadamente, la defensa automática de Gaara se activó, formando una capa de arena protectora justo a tiempo. ¡Bam! El golpe de Neji impactó, pero algo no cuadraba. La arena no se desmoronó como de costumbre. Eso por sí solo era una señal de alerta. Efectivamente, el cuerpo de Gaara se sacudió como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible. El Huken de Neji había superado la armadura de arena y golpeó directamente su Tenketsu. Zixu asintió con aprobación. ¿Usar puño suave para eludir un jutsu defensivo? ¡Qué astuto! Su dominio del arte es excepcional. Gaara hizo una mueca. El golpe le dolió, pero no fue suficiente para derribarlo. Al contrario, solo lo volvió más cauteloso. Desde ese momento, se negó a dejar que Neji se acercara, manteniendo la batalla a una distancia segura. Al final, Gaara salió victorioso. Nadie esperaba que una pelea entre dos usuarios de defensa absoluta terminara así. Capítulo 113. Capítulo 113. La primera ronda del torneo. Al abandonar el campo de batalla, Gaara usó su arena para restaurar el lugar lo mejor posible. Aunque el diseño original era irreconocible, la arena se había solidificado lo suficiente como para servir como una arena improvisada. No había mucho que decir sobre el combate entre Aku y Gaara. Aku acababa de llegar a la aldea y aún se estaba adaptando tanto al entorno como a la forma de interactuar de la gente, especialmente al uso de armas de fuego en combate, algo que le costaba aceptar. Por otro lado, Kankuro era un veterano que llevaba varios años viviendo en la aldea. Como titiritero, sus creaciones debían evolucionar con el tiempo. La tecnología de armas de fuego integrada en la aldea le convenía. Cuando la aldea entró en una era mecanizada, inmediatamente comenzó a modificar sus marionetas. Sin embargo, a diferencia de Orochimaru, carecía de fondos suficientes para la investigación, lo que lo obligó a ahorrar para sus mejoras. Con el tiempo, sus marionetas casi alcanzaron la perfección. Kankuro sonrió, levantó un pergamino y lo besó. Muy bien, mi pequeño tesoro, muéstrate. Con una bocanada de humo, una gigantesca marioneta mecanizada apareció en el centro de la arena. La marioneta era una construcción humanoide azul y blanca con 3 cabezas, cuyo cuerpo estaba cubierto de púas puntiagudas que parecían zarcillos espeluznantes. Una gruesa cola se extendía desde su espalda, terminando en un apéndice con forma de garra, mientras que sus brazos albergaban diversas armas integradas. Algunos accesorios parecían lanzallamas, otros pistolas, algunos ventiladores eléctricos y algunos parecían pararrayos. Toda la máquina tenía una estética tosca y remendada. Menos una marioneta refinada y más una monstruosidad cosida, creada con piezas recuperadas debido a limitaciones económicas. En cuanto la marioneta fue invocada, hilos de chakra se extendieron desde las yemas de los dedos de Kankuro, conectándose con la construcción. Bajo su control, la bestia mecánica cobró vida. Con un crujido estridente, sus 3 cabezas se giraron hacia Aku, con los ojos sin vida fijos en el vacío. La marioneta abrió la boca y le lanzó 3 ganchos metálicos. Aunque Aku no comprendía del todo la naturaleza de la extraña marioneta que tenía ante sí, sabía una cosa. Tenía que desmantelarla. Mientras los ganchos se disparaban hacia adelante, empuñó su espada, Yukigetsu, luna de nieve, y saltó por los aires. Una capa de escarcha cubrió la hoja y, con un rápido tajo, cortó los ganchos en el aire. La energía gélida se extendió rápidamente, envolviendo las cadenas cortadas en hielo. Aprovechando la oportunidad, Aku apretó la vaina con más fuerza y siguió las cadenas congeladas hacia la marioneta. Kankuro respondió con rapidez, activando una serie de armas a la vez. Lanzallamas, abanicos, mazos. Todos los accesorios lanzaron un ataque, pero los ataques no lograron detener el avance de Aku. Alrededor de la arena, comenzaron a aparecer pequeñas formaciones de hielo. En un instante, Aku se fundió con la escarcha circundante, desapareciendo su cuerpo en innumerables cristales de hielo brillantes. Estos fragmentos flotantes reflejaban su imagen, creando una ilusión deslumbrante. Makio Yoso, jutsu del espejo de hielo demoníaco. Kankuro y su marioneta quedaron atrapados en un intrincado laberinto de hielo. De los espejos emergieron innumerables reflejos de Aku, que los impactaban desde todas las direcciones.
Al darse cuenta de que su marioneta aún estaba incompleta, Kankuro tomó una decisión rápida. No quería que su creación, cuidadosamente elaborada, sufriera daños excesivos, así que levantó la mano en señal de rendición. Me doy por vencido, declaró. Para Kankuro, el torneo era principalmente una oportunidad para ganar valiosos materiales de modificación. Si su marioneta sufría daños importantes, sería un duro revés. Con esto concluyó la primera ronda. Los ganadores fueron Uzumaki Karin, Aburame Atsuizumi, Gaara y Aku. Zikusu, el oficial del torneo, estaba a punto de organizar la siguiente ronda cuando Aku dio un paso adelante. Me excedí en el último partido, dijo. Prefiero no seguir por ahora. Los demás concursantes también admitieron que habían gastado una cantidad considerable de energía en sus batallas y que no estaban en condiciones de volver a pelear tan pronto. Zikusu asintió, sin insistir. Su objetivo principal era evaluar la fuerza de todos, y eso ya se había logrado. En ese caso, necesitamos un ganador final. Dado que Gaara y Aku se han retirado, solo quedan Uzumaki Karin y Aburame Atsuizumi, anunció. Karin dudó pero finalmente cedió. No tengo ninguna posibilidad contra Atsuizumi, admitió. Puede que tenga buenas habilidades defensivas, pero mis ataques son deficientes. Incluso con suficiente chakra, no podría asestar un golpe efectivo. Tras la rendición de Karin, Aburame Atsuizumi fue declarado ganador. ¿Eso es todo? Atsuizumi parpadeó sorprendido. ¿Gané así como así? Pero si apenas pude pelear. Zikusu rió entre dientes. No te preocupes. Tendrás muchas oportunidades de luchar en el torneo oficial. Este partido ayudó a todos a reconocer sus debilidades. Considéralo una victoria en sí mismo. Las peleas de hecho habían revelado varias deficiencias. Temari se dio cuenta de que su arrogancia podía ser contraproducente. Yugachinano aprendió a ajustar su mentalidad de combate. Neji consideró ampliar sus técnicas para incluir ataques de largo alcance. En cuanto a Kankuro, simplemente deseaba tener más fondos para mejoras. No le quedaba más remedio que reutilizar electrodomésticos comunes, como ventiladores, para convertirlos en armas improvisadas. Seguía sin blanca. Atsuizumi, ¿quieres un premio o prefieres que te conceda un deseo? Preguntó Zikusu, con los brazos abiertos como si irradiara luz divina. Siempre que no sea demasiado escandaloso, lo haré realidad. Atsuizumi se rascó la cabeza, intentando pensar en algo que pedir. De pie cerca, Karin mordió su pañuelo con frustración, envidiosa y resignada a su pérdida. Tras un momento, el rostro de Atsuizumi se iluminó. Entonces, la próxima vez que nos encontremos con Ichikishima Hime, ayúdame a darle una paliza. Zikusu parpadeó. De acuerdo. No tenía ni idea de por qué quería eso, pero esperaba que Ichikishima Hime no le guardara rencor por ello. Con eso resuelto, Zikusu se dirigió al grupo. Confío en sus habilidades. Todos son lo suficientemente fuertes para el torneo. Aprovechen este tiempo para entrenar y mejorar. El anuncio fue recibido con una mezcla de emociones. Los demás sabían lo que significaba. Zikusu estaba a punto de partir en otra misión. ¿Te vas otra vez? Suspiró Yugachinano. Acabas de volver. Zikusu se encogió de hombros. Aún necesitamos invitar a otras aldeas. Además, tenemos que difundir la noticia de la derrota de los miembros de Akatsuki. Ese será nuestro primer paso para forjarnos una reputación. Neji asintió. Entendido. Me encargaré de todo. Con todo resuelto, el sol ya estaba en lo alto del cielo. El calor era casi insoportable. Zikusu se despidió con la mano, se colgó el bolso al hombro y se puso en marcha. Su próximo destino. Kumogakure, la aldea de la nube oculta. Capítulo 114. Capítulo 114. El objetivo principal de Zikusu era Kumogakure, la aldea ninja de la nube, no por rencor personal, sino simplemente porque los shinobi de Kumogakure eran conocidos por su temperamento explosivo entre las 5 grandes naciones shinobi. Si pudiera controlar a los shinobi de la nube, lidiar con las demás aldeas sería mucho más fácil. Su naturaleza agresiva e impulsiva era bien conocida y se extendió rápidamente por las demás aldeas. Kumogakure era una aldea guerrera. Llevaban la batalla en la sangre. Podían surgir peleas por los más mínimos desacuerdos, y su historia estaba llena de conflictos que demostraban sus tendencias guerreras.
La aldea se construyó en la cima de una imponente montaña, rodeada de densas nubes y niebla, con truenos que resonaban constantemente en el cielo. El clima era riguroso, lo que dificultaba la adaptación de los forasteros. La mayoría de sus habitantes tenían la piel oscura, y algunos incluso eran completamente negros, lo que los diferenciaba de otras naciones shinobi. Más allá de su naturaleza volátil, los shinobi de Kumogakure eran reconocidos por su dominio de las técnicas de Raitón, liberación del rayo. Sin embargo, esto era solo un aspecto de su temible reputación. Lo que realmente los convertía en una fuerza formidable era su inquebrantable unidad. Para el mundo exterior, los habitantes de Kumogakure parecían propensos a los estallidos violentos. Mirar fijamente a uno de ellos durante demasiado tiempo podía provocar una pelea. Sin embargo, dentro de su propia aldea, compartían una camaradería inigualable. No existían rivalidades entre facciones ni luchas internas de poder. Se mantenían unidos por una lealtad inquebrantable. Si por casualidad derrotaras a un shinobi de la nube, no te ocuparías solo de él. En cuestión de días, toda su familia y sus vecinos aparecerían en tu puerta, listos para vengarse. Ante este pensamiento, Zixu no pudo evitar reírse entre dientes. Konoha debería tomar algunas notas sobre la unidad. Sarutobi, mira esto. Sin embargo, había otra razón por la que Zixu había puesto la mira en Kumogakure. La aldea contaba actualmente con 2 Hinchkriki. El de 2 colas y el de 8 colas estaban bajo su control, y este último había logrado una sincronización perfecta con su bestia con cola. A diferencia de otras aldeas, Kumogakure no se esforzó por ocultarlo. Después de todo, sus Hinchkriki no eran cargas, sino armas de guerra. Su mera presencia servía de disuasión, como si tuvieran 2 ojivas nucleares. Cualquiera que considerara atacar Kumogakure debía preguntarse primero: ¿podremos sobrevivir al contraataque? Otras aldeas tenían sus propios Hinchkriki, pero no todos podían controlar a sus Vijik. Sin dominio, un Hinchkriki no era más que una bomba inestable, capaz de explotar fácilmente en su propio bando. Así pues, Kumogakure vivía en relativa seguridad. Pero Zixu sabía que la paz no duraría mucho. Los Akatsuki ya han comenzado a cazar a las bestias con cola. Las 2 colas y las 8 colas de Kumogakure serán los objetivos principales. Zixu no estaba del todo seguro de qué Hinchkriki Akatsuki atacaría a continuación. Simplemente estaba haciendo una suposición lógica. Dado que ya habían derrotado al de 1 cola, probablemente el de 2 colas sería el siguiente. ¿Debería contactar directamente al Raikage? No, eso podría interpretarse como una provocación. No era que temiera enfadar al Raikage. Lo que le preocupaba era qué sucedería si este realmente atacaba. Si Zixu contraatacaba y lo derrotaba, este Kage belicoso podría desatar una guerra de gran escala. Kumogakure era conocida por poseer el armamento shinobi más avanzado de todas las aldeas. Si se les acorralaba, nadie sabía qué podrían desatar. Pero son extremadamente xenófobos. ¿Cómo puedo entrar? Tras pensarlo un poco, Zixu decidió infiltrarse primero en la aldea. Como mínimo, podría observar los movimientos diarios del Raikage. Si surgía la oportunidad, podría noquearlo y llevarlo a un lugar apartado para conversar en privado. Con ese plan en mente, Zixu recuperó un enorme kanadam, garrote de hierro, que originalmente le había enviado a Orochimaru para que lo forjara. Estaba hecho de guapo metal, un metal increíblemente duradero y maleable. Siempre que tenía tiempo libre, Zixu lo refinaba aún más usando haki de armamento, con el objetivo de superar incluso a las legendarias 12 espadas de grado supremo en poder y dominio. Orochimaru también se llevó una fruta del diablo experimental para estudiarla. Parecía bastante emocionado, como si hubiera abandonado alguna investigación previa. Ese tipo definitivamente trama algo, no, siempre trama algo. Agarrando con fuerza el kanadam, Zixu comenzó a ascender la montaña hacia Kumogakure. Su plan era simple. Afirmaría ser un guerrero errante que buscaba aprender sus técnicas. En la cima, de pie bajo un Raijin Seki, roca de trueno, había un hombre de piel oscura, cabello rubio corto peinado hacia atrás en pulcras hileras y gafas de sol negras. Llevaba 7 espadas y una pequeña libreta, anotando algo de vez en cuando. Su hombro izquierdo tenía un kanji que significaba hierro, su rostro estaba marcado con tatuajes parecidos a cuernos y de vez en cuando murmuraba palabras con un ritmo extraño. Bagayalu, Konoyalu, soy una tormenta de arena, Killer BTCH, eso es patético. Reescribámoslo.
Killer Bee estaba componiendo nuevas letras, su bolígrafo rascaba el papel mientras revisaba su rap. Mientras tanto, en la base de la montaña, Zixu fue detenido antes de poder entrar. Oye. Alto ahí. Aquí Kumogakure. Tú, el del garrote de hierro, di lo que quieres. Y no creas que no te cortaremos si te pasas de la raya. Varios guardias de la puerta de Kumogakure sacaron sus espadas, sus ojos estaban llenos de hostilidad. Zixu rió entre dientes, apoyando su kaname en su hombro. ¿Tan agresivo ya? Déjate de tonterías. Di tu nombre. Y no pienses que solo por estar armado eres algo especial. Esto es Kumogakure. Si nos traicionas, te arrepentirás. La voz del guardia principal era aguda y amenazante. Los demás blandieron sus espadas, listos para atacar en cualquier momento. Jaja. Bien, entonces no hay necesidad de fingir. Soy un viajero que busca entrenar con los famosos shinobi de Kumogakure. He oído historias de tu maestría en Kenjutsu, técnicas de espada, y nintaijutsu, combate cuerpo a cuerpo ninja, y deseo aprender del mejor. Zixu juntó las manos en un respetuoso saludo, dejando su kaname a un lado. Los guardias intercambiaron miradas cómplices. ¿Otro de estos? Para los shinobi de Kumogakure, estos visitantes no eran nada nuevo. Muchos extranjeros venían a entrenar con ellos, deseosos de poner a prueba su fuerza. Tenían un nombre para este tipo de visitantes: sacos de boxeo. No era que ningún espía hubiera intentado infiltrarse en sus filas con el pretexto de entrenar. Simplemente, todos habían fracasado. Los shinobi de Kumogakure no tenían intención de enseñar sus técnicas a forasteros. ¿Quieres entrenar? Claro, a ver cuántas veces tenemos que dejarte inconsciente antes de que corras a casa. Los guardias susurraban entre ellos, ya haciendo apuestas sobre cuánto tiempo duraría Zixu antes de ser expulsado. Mientras tanto, Zixu se sorprendió por su reacción. ¿De verdad son tan negligentes los shinobi de Kumogakure? ¿Cualquiera puede entrar sin más? Quizás no sean tan agresivos como dicen los rumores. Él y los guardias intercambiaron sonrisas, como si hubieran encontrado almas gemelas. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, sus sonrisas tenían significados completamente diferentes. Capítulo 115. Capítulo 115. Esos hombres llevaron a Zixu a las afueras de Kumogakure, un lugar específicamente designado para amigos externos, un lugar de reunión para aquellos que se atrevían a desafiar a los guerreros de la aldea. Zixu miró a sus llamados colegas, todos ellos presentaban heridas de diversa gravedad, y comprendió rápidamente el nivel de brutalidad dentro de la nube oculta. El Cloud Nin que lideraba el camino hizo un gesto hacia los shinobi heridos, con sus cuerpos cubiertos de moretones, y habló con fingida amabilidad. Creían ser lo suficientemente fuertes como para desafiarnos. Su ninjutsu es decente, pero en Kumogakure somos conocidos por nuestro taijutsu y kenjutsu. El hecho de que aún conserven todas sus extremidades es prueba de nuestra misericordia. Se detuvo, observando la expresión de Zixu, esperando miedo, vacilación, cualquier cosa. Pero Zixu permaneció completamente indiferente, para gran frustración del ninja. Sigue así. A ver si sigues así de tranquilo después de que te dominemos. Algunos simplemente desconocen sus límites, continuó el ninja de la nube, con un tono siniestro. Las espadas son implacables, y en la batalla, las heridas son inevitables. Señaló hacia otro grupo de personas. Un triste espectáculo de lisiados, algunos sin miembros, otros con el cuerpo roto, apiñados unos con otros con cuencos frente a ellos como mendigos. Pero seguimos siendo misericordiosos. No les quitamos la vida. Los dejamos vivir. ¿Crees que serás uno de ellos? La malicia en la voz del ninja de la nube se hizo tan espesa que casi parecía tangible, pero Zixu desestimó la amenaza como nada más que una brisa insignificante. Bueno, si es posible, podemos seguir adelante y pelear con alguien fuerte ya. En ese momento, Zixu y su grupo aún se encontraban en las afueras de Kumogakure, lejos de sus regiones interiores. Esta pequeña colina parecía ser una zona designada para albergar a forasteros. ¿Ja? ¿Tienes tanta prisa? No hay problema. El Cloud Nin sonrió, su rostro de piel oscura se retorció en algo casi grotesco. Zixu supuso que el hombre enviaría a sus subordinados a buscar a un poderoso oponente de la aldea. Sin embargo, en cuanto el ninja hizo un gesto para que sus hombres retrocedieran, su brazo izquierdo crepitó con un rayo y se abalanzó sobre Zixu con una velocidad cegadora. Raiton.
Raiken, lanzamiento rayo. Puño trueno. Zixu entrecerró los ojos mientras analizaba la técnica. El rayo que envolvía el brazo del ninja provocó que sus músculos se contrajeran de forma antinatural. Una técnica que estimula los músculos con electricidad. Para un shinobi común y corriente, un golpe inesperado de este movimiento sería devastador. Zixu calculó su respuesta al instante. Podía esquivarlo, pero no era necesario. Sería de mala educación no devolver el favor. Sin dudarlo, Zixu blandió su kanadon, garrote de hierro con púas, en ángulo. El arma cortó el aire con un silbido agudo antes de impactar en el brazo del ninja de las nubes, haciéndolo volar como un muñeco de trapo. Si estás aquí, más vale que lo aproveches al máximo. En este caso, eso significaba enviar a tu oponente directo al infierno. Los subordinados del ninja de la nube se quedaron paralizados por la sorpresa antes de dividirse en dos grupos. Uno desenvainó sus espadas y se abalanzó sobre Zixu, mientras que el otro corrió hacia la aldea, probablemente para pedir refuerzos. Los forasteros maltratados, aquellos que ya habían sufrido bajo las manos de Kumogakure, reaccionaron al instante. Conocían a la perfección las tácticas de los ninjas de la nube. Si podían ganar, luchaban. Si no, pedían refuerzos. ¿Y si eso no funcionaba? Toda la aldea iría a por ti. Durante demasiado tiempo, estas personas habían soportado palizas sin sentido y su resentimiento había llegado a su punto máximo. La pelea se convirtió en una reyerta caótica, más parecida a un enfrentamiento entre bandas callejeras que a una auténtica batalla de shinobi. El taijutsu y el ninjutsu se enfrentaron, los músculos se tensaron en una violenta tormenta. Zixu simplemente se quedó atrás, observando cómo se desarrollaba la locura. En algún momento, suspiró y caminó hacia el Cloud Nin que previamente había enviado a volar, sacándolo de una pila de escombros. Despierta. Quiero entrar a Kumogakure y desafiar a los fuertes. ¿Tienes algún problema con eso? El Cloud Nin se agarró el brazo hinchado, ahora congestionado debido a la sobrecarga de rayos, y escupió una bocanada de sangre. Ja, si hubiera sabido que esos tipos iban a portarse mal, los habría vencido antes, murmuró, forzando una risa. Su mirada se encontró con la de Zixu, y a pesar del dolor, asintió. Está bien. Pero espero que no te arrepientas. Kumogakure respetaba la fuerza por encima de todo. Aunque Zixu lo había mandado a volar de un solo golpe, el ninja no podía negar el poder que lo cubría. Y aún así, seguía pensando que Zixu había dado un golpe bajo, olvidando convenientemente que primero había intentado un ataque furtivo. La escaramuza entre ambos bandos no duró mucho. Los forasteros, heridos y superados en número, no pudieron resistir la oleada aparentemente interminable de ninjas de las nubes. Pero, sorprendentemente, los aldeanos no los castigaron. Al contrario, parecían disfrutar de la pelea, como si fuera una forma de entretenimiento. Cuando todo terminó, el líder cumplió su palabra y trajo a un maestro para enfrentar a Zixu. El hombre que estaba frente a él tenía la piel oscura, cabello blanco con un flequillo largo que le cubría el ojo izquierdo, labios gruesos y tatuajes en ambos hombros. Uno que decía trueno, y el otro 4 agua. Al parecer, los shinobi de Kumogakure tenían la costumbre de marcarse el cuerpo con kanji. El espadachín murmuró algo a los ninjas que lo rodeaban, luego sacó la enorme espada de su espalda, con expresión cansada e indiferente. Lo siento, pero no soy precisamente un maestro. Pero si lo que buscas es pelea, supongo que soy el único que te queda. Me llamo Darujin. Deberíamos. Antes de que pudiera terminar, Zixu ya estaba sobre él. Auge. Su puño se estrelló contra el pecho de Darujin, provocando un temblor en todo su cuerpo. Darujin se tambaleó hacia atrás, aturdido. ¿Qué demonios? Este mocoso no tiene honor. Acaba de lanzar un ataque sorpresa. Zixu simplemente cruzó los brazos. ¿Honor? ¿Qué honor? En la batalla, la vacilación significaba la muerte. En palabras de los textos antiguos, Zibuyu, los dioses y las fuerzas sobrenaturales son indomables. ¿Qué significa? Zixu no habló. Simplemente dejó que su poder respondiera por él. Capítulo 116. Capítulo 116. Darujin no se sintió bien después de recibir ese golpe, pero en el fondo, era perezoso y prefería evitar problemas innecesarios. En ese momento, incluso consideró fingir que lo habían dejado inconsciente. Sin embargo, como representante de Kumogakure, sería humillante perder tan fácilmente.
Pero el oponente frente a él era pura fuerza bruta. Incluso si lograra ganar, sería agotador, algo que no le convenía a alguien que evitaba los problemas. Ya entiendo. Acabemos con él rápido, pensó Darujin. Saliendo de su aturdimiento, habló rápidamente antes de que Fixu, quien ya blandía su kanadam, garrote de hierro, pudiera atacar de nuevo. Un momento. Así no se supone que deben ir las cosas. Si alguien pudiera desafiar a alguien de mayor rango así, me vería inundado de peleas el resto de mi vida. Darujin habló rápidamente, sin darle a Fixu la oportunidad de continuar su ataque. Entra primero en la aldea. Muchos otros forasteros ya han superado las pruebas iniciales. Solo quienes demuestren ser los más fuertes tendrán derecho a desafiarnos. Hizo una pausa antes de añadir. Además, al luchar contra nosotros, solo se permite el kenjutsu, técnicas de espada, y el ninjutsu. Al fin y al cabo, estás aquí para entrenar, ¿no? Después de pronunciar sus palabras, Darujin se escabulló rápidamente. Un joven de cabello blanco que seguía a Darujin miró a Fixu con desesperación, murmurando con tono sombrío. Se acabó. Kumogakure está a punto de ser humillada por un forastero. Definitivamente voy a morir. Bueno, todos mueren tarde o temprano. ¿Ha llegado mi hora? Antes de que sus pensamientos pesimistas se agudizaran, una mujer pelirroja de piel oscura le dio un golpe en la cabeza, interrumpiéndole sus divagaciones. Luego lo arrastró con fuerza. Fixu entró a Kumogakure abiertamente, mirando la arquitectura de la aldea sin ningún intento de ocultar su curiosidad. Cada aldea shinobi tenía sus propias características, y Kumogakure no era la excepción. Situada en la cima de imponentes picos, la aldea estaba envuelta en niebla, lo que le otorgaba una atmósfera única. En ese día despejado, las nubes blancas que rodeaban las montañas y la aldea creaban una vista impresionante. Los picos estaban conectados por gruesos puentes colgantes, con Kumogakure en el centro de todos ellos. Debido a su ubicación, la mayoría de los edificios se construían contra la ladera de la montaña, lo que los hacía bajos, gruesos e increíblemente resistentes. Sin embargo, había excepciones. La oficina del Raikage, por ejemplo, se alzaba sobre el resto de la aldea como un trono, simbolizando la autoridad del Raikage sobre su pueblo. En realidad, este simbolismo era completamente preciso. Las órdenes del Raikage dictaban el rumbo de toda la aldea. Los habitantes de Kumogakure seguían su palabra sin rechistar, pues el Raikage era el más fuerte de la aldea, con suficiente poder e influencia para inspirar una lealtad absoluta. Sin embargo, incluso un sistema tan estricto y centralizado tenía sus problemas. Los infames Kinkaku y Jinkaku se rebelaron una vez, lo que provocó la muerte tanto del segundo Raikage como del segundo Hokage. Sarutobi Hiruzen fue elegido Hokage tras esos acontecimientos, algo que Fixu recordaba muy bien. Antes de que pudiera explorar más, lo llevaron a un dojo con una placa con el kanji de artes marciales F.Bu. Kumogakure da la bienvenida a los forasteros fuertes. Puedes entrenar aquí. Si te interesa unirte a nuestra aldea, no te lo pierdas, dijo el hombre de mediana edad que guiaba a Fixu con naturalidad. Para los expertos en Raitón, elemento relámpago, y Taijutsu, Kumogakure es un paraíso. ¿Ah, sí? Entonces Kumogakure recluta forasteros. Fixu arqueó una ceja. Dada la naturaleza de la aldea, dudaba que el proceso fuera sencillo. Seguro que habría un precio. Quizás traicionar a la aldea natal o demostrar lealtad absoluta de alguna otra manera. Por supuesto. Solo necesitas demostrar tu devoción. Antes de que el hombre pudiera terminar, Fixu lo interrumpió. Ya sabía a dónde iba esto. Exigirían una muestra de lealtad, probablemente obligándolo a romper lazos con su patria. Pero eso no le interesaba. No hace falta que me expliques. Lo entiendo. Solo golpéame y hablamos luego. Fixu hizo crujir los nudillos, relajó el cuerpo y giró el cuello. Está bien, según las reglas, empezamos desde antes de que el hombre pudiera terminar de explicar. Los shinobi que entrenaban en el dojo dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se reunieron en la entrada, ansiosos por ver el espectáculo. Sabían lo que se avecinaba. Siempre que llegaba un recién llegado, era tradición darle una buena paliza, igual que la que habían recibido al unirse. Los shinobi jóvenes y arrogantes solían subestimar sus propios límites, y esta era una lección de humildad. ¿Quién es ese tipo? ¿Alguien lo conoce? Nunca lo había visto. Debe haber llegado hace poco. Se ve fuerte para haber llegado tan lejos. ¿Cómo sabes cuánto tiempo lleva aquí?
Me uní al dojo hace 2 días, ¿recuerdas? La multitud especuló sobre la fuerza de Zixu y debatió cuánto tiempo duraría en la próxima pelea. Ni siquiera pude resistir contra mi tercer oponente antes de quedarme sin energía. Veamos hasta dónde llega este tipo, murmuró un shinobi tuerto y con cicatrices, con una expresión nerviosa. Scarlet ya es fuerte, y ni siquiera él pudo resistir. Ni siquiera pude vencer a mi primer oponente, coincidió otro. Muchos entre el público pensaban que las reglas del dojo eran injustas. Dejar que un recién llegado peleara con miembros experimentados desde el principio era una tortura. Además, las restricciones eran absurdas. Solo se permitían ninjutsu y kenjutsu básicos. Cualquier jutsu de alto nivel conllevaba la descalificación inmediata. Para los shinobi acostumbrados a usar técnicas avanzadas en combate, esta regla resultaba asfixiante. Incluso la élite de Kumogakure dependía del ninjutsu, y quitárselo era como darle una espada a un guerrero y prohibirle usarla. Incluso se les prohibía usar ninjutsu médico, lo que añadía aún más dificultad. Este chico parece seguro de sí mismo. Quizás realmente tenga alguna habilidad, dijo un shinobi alto entre la multitud, cruzándose de brazos y hablando en tono serio. ¿En serio? No lo veo. Antes de que me golpearan, era aún más arrogante que él ahora, se burló otro. Apuesto a que es otro tonto que no conoce sus límites. No me elijas como oponente, gritó alguien. Le enseñaré lo que significa hacerse el duro frente a verdaderos expertos. No entrené ninjutsu durante 10 años solo para perder contra un novato. El hombre levantó el dedo medio provocativamente hacia Zixu. Zixu respondió con una sonrisa agradable y, en el tono más educado, pronunció las palabras más arrogantes posibles. Disculpen la franqueza, pero todos ustedes aquí son basura. No perdamos tiempo. Los voy a aplastar a todos. Capítulo 117. Capítulo 117. Tras las palabras de Zixu, todo el dojo quedó en silencio. El salón, antes bullicioso y lleno de los ecos del entrenamiento, quedó repentinamente en silencio. El líder había urdido cuidadosamente una trampa para sembrar la discordia entre Zixu y los demás practicantes, pero Zixu había entrado con audacia, desmantelando sus planes antes de que surtieran efecto. No había necesidad de provocación. La mera presencia de Zixu ya había despertado suficiente resentimiento. Los poderosos shinobi que lo rodeaban dudaron solo un instante antes de que estallara un alboroto. El aire se densificó con una intención asesina mientras hombres curtidos en la batalla se acercaban a él, con los ojos encendidos de agresividad. Incluso aquellos que inicialmente habían vacilado dieron un paso al frente, deseosos de formar parte del cerco. Algunos permanecieron al margen, observando en silencio con expresiones indescifrables. Oye, no podemos llevarnos bien todos. Intervino el líder, fingiendo mediación. Es un recién llegado, un poco abrumado, eso es todo. Por favor, perdona su arrogancia. Aún no comprende del todo su propia fuerza. Sus palabras fueron todo menos tranquilizadoras. En cambio, avivaron las llamas de la hostilidad. Después de todo, esta reunión no estaba formada por hombres pacientes. Eran guerreros que hablaban con los puños. Si Zixu tuviera la audacia de afirmar que podía con todos ellos, con gusto pondrían esa afirmación a prueba. Al principio, desdeñaban el combate en grupo, considerándolo deshonroso. Pero tras experimentar el brutal trabajo en equipo de los shinobi de Kumogakure, habían llegado a aceptar su eficacia. La victoria era lo único que importaba. Zixu, sin embargo, permaneció impasible. Cruzándose de brazos, guardó su kanabo, sin mostrar preocupación alguna. Al contrario, parecía relajado. Se dice en las analectas que un verdadero guerrero no se apoya en las armas. Un verdadero guerrero derrota a sus enemigos con fuerza bruta. Un hombre imponente, de casi 2 metros de altura, dio un paso al frente. Su piel de obsidiana brillaba bajo la tenue luz, sus músculos tensos y ondulantes bajo innumerables cicatrices. Heridas de cuchillo, quemaduras, marcas de garras. Vestido únicamente con pantalones cortos, exudaba una fuerza primigenia. Chico, no te vamos a intimidar. ¿Quieres enfrentarte a todos nosotros? A ver si me superas primero. Su voz profunda resonó, su confianza era innegable. Los otros luchadores se contuvieron, reconociendo al hombre como Valio, un guerrero experimentado que había completado su retiro de entrenamiento y ahora estaba buscando rivales para consolidar su reputación. Maldita sea. Valio llegó primero. Tenía muchas ganas de pelear. Solo está usando esto para presumir.
HMPH. Solo los débiles eligen pelear con los que están por debajo de ellos. Si es tan fuerte, ¿por qué no desafía al Raikage él mismo? A pesar de sus críticas, nadie dudaba del resultado. Zixu estaba condenado al fracaso. La única pregunta era cuánto duraría. Valio se estiró, con movimientos fluidos pero amenazantes. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Ya es demasiado tarde. No te preocupes, te cuidaré bien. Zixu suspiró, indiferente. ¿Entiendes el significado de la fugacidad del tiempo? Valio frunció el ceño, confundido por el comentario críptico. Zixu dio un paso adelante, acortando la distancia. Significa que quienes buscan la muerte corren hacia ella sin vacilar. Valio frunció el ceño, al comprender finalmente la provocación. Ya no necesitaba fingir. Si Zixu buscaba la destrucción, él accedería. Un chakra dorado brotó alrededor de Valio, realzando su ya monstruoso físico. Dominaban múltiples técnicas para fortalecer su cuerpo. Refuerzo de chakras, estimulación de puntos de acupuntura y liberación de limitadores. Estas eran prácticas habituales entre los combatientes físicos de élite de Kumogakure. Antes de cualquier batalla, se aplicaban múltiples mejoras, preparándose para la guerra total. Sin embargo, Zixu permaneció inmóvil, sin esforzarse por aumentar su chakra. Simplemente se lanzó hacia adelante, imperturbable. TCH. Chico, ni siquiera sabes lo que es la verdadera fuerza. Observa y aprende. Se burló Valio, su enorme cuerpo temblando de emoción apenas contenida. Sin previo aviso, Valio adoptó una postura desconocida. Sentado con las piernas cruzadas, flexionó los brazos sobre la cabeza, doblando las extremidades hacia adentro. Todo su cuerpo se comprimió en una esfera compacta, sus músculos se tensaron formando una defensa impenetrable. Todo punto vulnerable desapareció, dejando solo una pared lisa y densa de carne y poder. Maldición. Está usando el Dotón. Comtate, liberación tierra. Escudo adamant. Rebote defensivo absoluto. La multitud se quedó boquiabierta. Todos habían presenciado la aterradora resistencia de este movimiento. Los ataques no solo no dañaban a Valio, sino que a menudo rebotaban, hiriendo al atacante. Un escudo perfecto e impenetrable. Ya habían previsto la derrota de Zixu. No había manera de superar esta defensa. Estaba perdido. Capítulo 118. Capítulo 118. De verdad que me tienes en muy baja estima. Zixu estiró los músculos, captando la mezcla de desdén y lástima en los ojos de quienes lo rodeaban. Como dijo el sabio, un verdadero guerrero inspira respeto, no lo exige. Parece que tendré que demostrar mis habilidades. Si no, ¿a cuántos de ustedes tendré que abatir solo para acercarme al Raikage? Zixu ya lo había decidido. Si llegaba el momento de pelear, cada golpe contaría. ¿El verdadero significado de ese viejo dicho? Simple. Si un guerrero no golpea con fuerza, nadie lo respetará. Adoptó su postura. Una mano formando una garra, la otra apretada en un puño bajo el pecho. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron mientras se preparaba para atacar. Había oído rumores sobre la férrea defensa de Valio, una técnica impenetrable. Un ataque directo sería la peor de las estupideces. Y eso es exactamente por qué iba a hacerlo. En un abrir y cerrar de ojos, Zixu apareció ante Valio. Su oponente ya estaba preparado, en posición defensiva. Tal como lo había planeado. Bajo el monstruoso control de Valio, sus músculos se retorcieron y endurecieron, absorbiendo el impacto como una fortaleza. Dotón. Comtate, elemento tierra. Escudo adamant, una técnica que convirtió su cuerpo en una bola de demolición viviente. Pero justo cuando el puño de Zixu estaba a punto de aterrizar, se detuvo. De repente. De forma antinatural. La multitud se quedó boquiabierta. Con la velocidad a la que se movía, debería haber sido imposible detenerlo en un instante. Incluso si una pared sólida lo hubiera bloqueado, debería haberlo atravesado. Detener a un shinobi veloz así. Pura locura. A Zixu no le importó. Nunca tuvo la intención de usar los puños. Su verdadero ataque vino desde abajo. Como dijo una vez un viejo maestro, ¿no es un placer aprender y aplicar lo aprendido? ¿No es aún mejor cuando los rivales viajan lejos solo para ser humillados? ¿Y no es mejor cuando se derrumban antes de siquiera darse cuenta de lo sucedido? Su método fue escrito en los clásicos. ¿Qué? ¿No lo entiendes? Deje que el maestro Zixu lo explique.
El verdadero significado. ¿No sería genial si no necesitáramos ataques sorpresa? ¿No sería aún mejor si los contrincantes cruzaran naciones enteras solo para que les patearan el trasero? ¿Y no sería mejor si los eliminaran antes de que pudieran siquiera enojarse? Ese, amigos míos, es el camino de un verdadero guerrero. Antes de que Valio pudiera reaccionar, la pierna izquierda de Zixu se disparó hacia arriba. A través del pequeño espacio entre sus brazos, Valio apenas alcanzó a ver el pie de Zixu tapando el sol. Intentó moverse. Demasiado tarde. Grieta. El talón de Zixu se estrelló contra la espalda de Valio. Su enorme figura se estrelló contra el suelo, formando un cráter que sacudió el campo de batalla. La multitud retrocedió instintivamente. Su confianza flaqueó. Valio, maltrecho pero consciente, se incorporó lentamente de su postura defensiva. Su chakra se encendió violentamente, fusionándose con el terreno circundante. Dotón. Iwa no Yoroi, liberación tierra. Armadura de piedra. Arena y roca se arremolinaron a su alrededor, tragándose todo a su paso, incluyendo a Zixu. Técnicamente, Valio ya había perdido. Recurrió primero al ninjutsu, rompiendo las reglas, pero nadie se movió para detenerlo. Porque en el fondo, todos sabían. Ninguno de ellos tenía ninguna oportunidad contra el hombre que acababa de doblar a Valio como si fuera una silla barata. La tierra se retorció y se compactó, envolviendo el cuerpo de Valio en una armadura irregular revestida de piedra. Zixu, atrapado en el terreno cambiante, permaneció imperturbable. Valio rugió mientras su cuerpo se retorcía de forma antinatural y sus extremidades adoptaron una postura depredadora. Era casi animalístico. Sus brazos y piernas cubiertos de roca se movieron hacia adelante, formando Dotón. Kumsoku Ganjin, liberación de tierra. Fauces de roca aplastantes, una técnica diseñada para devorar a su objetivo por completo. Zixu suspiró. ¿Qué es todo esto de las tonterías llamativas? Murmuró. No hay nada mejor que un buen ponche a la antigua. Con una flexión de sus músculos, Zixu rompió las ataduras de piedra que lo rodeaban. Valio se abalanzó y las fauces de piedra se cerraron sobre él. Zixu no lo esquivó. No lo necesitaba. Una aura dorada brotó de su cuerpo. Su cabello se alargó, ondeando como una corona de fuego. En el aire, se estiró hacia atrás, con los ojos entrecerrados por el aburrimiento. Entonces, con una facilidad casi casual auge. Un solo puñetazo. La monstruosa forma de Valio explotó en fragmentos de roca y polvo, desintegrándose incluso antes de que el impacto impactara por completo. La onda expansiva se extendió, arrasando todo a su paso. Valio, ahora solo un hombre, se desplomó del cielo. Su cuerpo, antes impenetrable, yacía destrozado, con todos sus músculos destrozados por la fuerza del ataque de Zixu. Antes de perder el conocimiento, graznó una única pregunta. ¿Tu nombre, cuál es? Zixu se rascó la cabeza, tomándose su tiempo antes de responder. El maestro dijo una vez. No me preocupa que la gente no me conozca. Me preocupa no conocer a los demás. Valio se desmayó antes de poder procesar esas palabras. Zixu hizo crujir sus nudillos y se volvió hacia los retadores restantes con una sonrisa juguetona. Muy bien, dijo. ¿Quién sigue? Silencio. Entonces, si todos nos lanzamos contra él a la vez, no podrá con todos nosotros. Gritó alguien. Este tipo claramente no es honorable. No hay necesidad de seguir las reglas. Ataquen. El honor fue olvidado en un instante. La desesperación se apoderó de todo. Los shinobi que habían jurado respetar el código de combate atacaron imprudentemente, impulsados por el miedo. Zixu inclinó la cabeza y los miró con diversión. ¿Están seguros de esto? Preguntó, encogiendo los hombros. La respuesta ya era obvia. Zixu suspiró, haciendo crujir su cuello. Muy bien, dijo sonriendo. Bailemos. Capítulo 119. Capítulo 119. Zixu encendió un cigarrillo, uno que había ganado en la lotería. Como lo tenía, pensó que mejor lo fumaba en lugar de desperdiciarlo. Los arrogantes shinobi que se habían enfrentado a él ahora estaban despatarrados en el suelo, formando un pequeño montículo. Estaban cubiertos de moretones de pies a cabeza, muchos recientes por la paliza que acababan de recibir. La sangre que habían escupido manchaba la tierra, aún no seca.
Sentado sobre el montón de guerreros maltratados, Zixu esperó a que su cigarrillo se consumiera antes de tirar la colilla a un lado. TCH, de verdad que no soporto esta porquería. Es demasiado duro, murmuró, cruzando las piernas antes de bajar de un salto de su trono improvisado. Su mirada se posó en el guía shinobi que yacía a sus pies. No más pérdidas de tiempo. Entonces, ¿estoy calificado para enfrentarme al Raikage ahora? Zixu no estaba ni un poco cansado de la pelea. Para él, solo había sido un calentamiento. Ahora que se había divertido, era hora de ponerse manos a la obra. El líder del Kumonin se puso de pie con dificultad, temblando, con expresión indescifrable. Era evidente que aún no estaba listo para aceptar la realidad. ¿Qué demonios esperas? Dirígete ya. ¿O necesitas que te lleve yo mismo? ¿Acaso eres un shinobi de la nube? ¿Por qué demonios dudas? Zixu le dio una palmadita en la cabeza, preguntándose si se había aflojado algo en el cráneo. Maldita sea y... El ninja de Kumo apretó los puños, con los ojos ardiendo de humillación y rabia. Nunca antes había sufrido semejante desgracia. Era un orgulloso guerrero de Kumogakure. La rendición no estaba en su naturaleza. Y sígueme. Ahora sí que me parece mejor. La oficina del Raikage era una estructura sencilla, sin adornos innecesarios. Construida para ser práctica, se alzaba alta, y sus ventanales ofrecían una vista imponente de toda la aldea, acorde con el estatus del Raikage. El guía de Zixu lo condujo hasta la entrada del edificio. Los guardias apostados allí los reconocieron y no intervinieron, simplemente lanzando a Zixu una mirada inquisitiva antes de dejarlos pasar. Justo cuando estaban a punto de entrar al vestíbulo, una mujer de piel oscura y cabello plateado, vestida con un atuendo formal de secretaria, les bloqueó el paso. Tenía el aire de alguien que se tomaba su trabajo en serio. «Darujin, ¿quién es? ¿Por qué trajiste a un forastero a la oficina del Raikage sin mi aprobación? Más te vale que tengas una buena explicación», exigió, con su mirada penetrante alternando entre ambos. Era evidente que confiaba en sus aldeanos, pero su trabajo consistía en examinar minuciosamente a cualquiera que solicitara una audiencia con el Raikage. Y ahora mismo, Zixu era el problema. Él ganó el juicio contra los practicantes. Según las reglas, está calificado para aprender nuestras técnicas secretas, tartamudeó Darujin, con la frente perlada de sudor. Era evidente que ya se arrepentía de haber traído a Zixu. Los agudos ojos de la secretaria se fijaron en Zixu. ¿Quién eres? ¿Tu nombre? ¿Qué asuntos tienes en Kumogakure? No pareces uno de nosotros. ¿Eres un espía? Su tono era tan cortante como su mirada. Zixu arqueó una ceja. ¿De verdad estaba siendo racista? Hacer preguntas era una cosa, pero asumir que era una mala noticia solo por su apariencia. Señora, ¿por qué demonios necesita saber tanto una secretaria? Mi asunto es con el Raikage, no con usted. Ahora, muévase, dijo secamente. Zixu no tenía paciencia para esto. Era solo una secretaria. No había forma de que pudiera influir en el resultado de su reunión. Así que, ¿para qué molestarse con palabras amables? Ignorando sus protestas, la rodeó y caminó directamente hacia la puerta de la oficina. Oye. No puedes irrumpir así como así. Espetó, lanzándole su cuaderno a la nuca mientras desenvainaba varios kunais. Zixu inclinó la cabeza levemente, esquivando el cuaderno con facilidad, luego se giró para mirarla fijamente. ¡Ah! En cuanto su mirada se cruzó con la suya, su cuerpo se puso rígido. Un miedo primitivo e indescriptible la invadió y tembló incontrolablemente. Sus rodillas se doblaron y casi se desploma al suelo. Auge. Un crujido ensordecedor partió el aire, seguido por la sensación de algo enorme desgarrando el espacio mismo. Una figura imponente se movía a una velocidad inimaginable, lanzando un ataque contra Zixu como un rayo viviente. Su cuerpo crepitaba con arcos eléctricos de color azul oscuro, dándole el aspecto de un guerrero con una armadura forjada con puro trueno. No hacía falta presentación. Este era el Raikage. Su corto y puntiagudo cabello rubio estaba erizado, y enormes bandas de bronce rodeaban sus robustos brazos. La fuerza de su ataque era aterradora. Un golpe directo, y ni el shinobi más duro saldría ileso. ¿Pero Zixu? Él sonrió. Un rayo lo envolvió, y su cuerpo respondió instintivamente. No tuvo tiempo de activar el Hachimon Tonkou, liberación de las 8 puertas, así que simplemente canalizó su chakra, amplificando su velocidad para igualar la del Raikage.
Un rayo azul serpenteaba entre ellos, entrelazándose como serpientes retorcidas. La pura intensidad de la energía distorsionaba el espacio a su alrededor. La secretaria y Darujin, atrapados en la tormenta eléctrica, cerraron los ojos con fuerza, pues la luz cegadora les nubló la vista. Cuando el destello se apagó, ambos quedaron ciegos temporalmente. Sin tiempo para prepararse del todo, Zixu simplemente se giró para enfrentarse al Raikage de frente. Su puño se movió como un rayo, lanzándose hacia adelante en un uppercut justo cuando el puñetazo directo del Raikage se acercaba. Sus golpes chocaron. Una onda expansiva explotó hacia afuera, sacudiendo toda la oficina. La luz cegadora se desvaneció, revelando a ambos hombres firmes. Ninguno había retrocedido un paso. El relámpago que cubría sus brazos se había disipado hacía tiempo, dejando solo la fuerza bruta de sus golpes. Los músculos del Raikage temblaron levemente, evidencia del impacto. Mientras tanto, Zixu permaneció completamente inmóvil, ileso. Había ganado ese intercambio. Aunque ni siquiera había usado toda su fuerza, Zixu había asestado un golpe decisivo. En el instante en que su puño impactó, presionó silenciosamente sus dedos contra uno de los puntos de chakra del Raikage, interrumpiendo sutilmente el movimiento de su brazo. El Raikage lo notó de inmediato. Su frente se arrugó, sus venas se hincharon de frustración. Incluso su barba parecía erizarse de irritación. Pequeño punk, su voz era baja, pero la rabia pura detrás de ella era palpable. Zixu simplemente sonrió. ¿Qué te pasa, viejo? ¿No aguantas el calentamiento? Capítulo 120. Capítulo 120. ¿Aún quieres pelear? Anda, si no te da miedo que tu oficina quede hecha pedazos. Zixu no mostró un miedo ante el Raikage. No era que le faltara la fuerza para derrotarlo él solo. Los había invitado allí solo para evitar un conflicto innecesario con Kumogakure más adelante. Había derramado su sangre y sudor para construir el país del remolino desde cero. No iba a permitir que nadie lo derribara. Pero si lo obligaban, no le importaría enfrentarse solo a todo el mundo shinobi. Bastardo, los puños del Raikage se apretaron con más fuerza, crujiendo los nudillos. Todo su cuerpo irradiaba una rabia apenas contenida, como un polvorín a punto de estallar. Su secretaria, que había quedado momentáneamente paralizada por la conmoción, finalmente volvió a la realidad. Al ver al Raikage a punto de perder el control, corrió a su lado y le susurró con urgencia al oído, intentando calmarlo. Si estos dos monstruos luchaban aquí, no tenía duda de que el Raikage estaría a salvo, pero ella, la oficina y toda la zona circundante, quedarían reducidos a escombros. Por su propia supervivencia, no podía permitir que esto se agravara. Zixu no supo qué le dijo al Raikage, pero fuera lo que fuese, funcionó. El hombre, que estaba a punto de abalanzarse sobre él, respiró hondo de repente. Tomó su abrigo, se lo puso y se colocó el sombrero, el símbolo del Raikage, sobre la cabeza. Sin decir nada más, se dio la vuelta y regresó a su oficina. La secretaria suspiró aliviada. Su uniforme estaba empapado en sudor, como si acabara de salir de un sauna. Le lanzó a Zixu una mirada penetrante y le indicó con un gesto que la siguiera. ¿Y el ninja de la nube encargado de guiar a Zixu hasta aquí? Ya se había desmayado de puro terror, y yacía inconsciente en el suelo. La paz regresó a la oficina. Chico, si no fuera el Raikage, te destrozaría ahora mismo, gruñó el cuarto Raikage, acomodándose en su silla. Su voz tenía cierta tensión residual, aunque su ira se había calmado un poco. ¿Sí? ¿Así que estás dispuesto a escucharme ahora? Zixu sonrió con sorna. Como no había sillas cerca, conjuró una nube de llamas debajo de él y se sentó tranquilamente. La secretaria Area se puso rígida, su expresión se ensombreció. Este tipo, ni siquiera intentaba mostrar respeto. No pongas a prueba mi paciencia. Ve al grano. El rostro de A se contrajo. Estaba seguro de que Zixu tenía un motivo más profundo para venir. Su poder físico puro lo convertía en una fuerza a tener en cuenta, incluso sin conocer técnicas secretas. Un hombre como este no aparecía de la nada. ¿Era un shinobi rebelde? ¿Miembro de alguna organización secreta? De cualquier manera, no fueron buenas noticias. Entonces seré directo, dijo Zixu con voz tranquila pero firme. Planeo fundar una nación para restaurar la gloria del clan Uzumaki y reconstruir Uzushiogakure. Se burló. ¿Uzushiogakure? Esa aldea fue aniquilada hace mucho tiempo.
Puede que seas fuerte, pero ¿de verdad crees que puedes construir una nación tú solo? ¿En qué clase de mundo de fantasía vives, chico? Ja. Dime qué quieres de verdad. Deja de bailar como una maldita kunoichi. Se burló de Zixu, pero en el fondo sabía que la historia de Uzushigakure no era tan simple. Muchas aldeas habían perecido en las guerras, pero Uzushigakure, eso era diferente. El clan Uzumaki había sido una potencia. Sus miembros poseían una inmensa reserva de chakra y vitalidad, lo que los convertía en algunos de los shinobi más fuertes de su época. Su caída no se debió a la debilidad, sino a su excesiva maestría. Las técnicas de sellado, en particular las capaces de atar bestias con cola, eran armas invaluables en el mundo shinobi. Todas las aldeas principales tenían sus propios Hinchkriki, pero el clan Uzumaki controlaba los medios para sellarlos. Eso los convertía en un objetivo. A primera vista, solo unas pocas aldeas habían participado en su destrucción. Pero la verdad, todas las aldeas habían dado su consentimiento. Tras la caída de Uzushigakure, sus técnicas de sellado se dispersaron por todo el mundo, y los miembros supervivientes del clan fueron absorbidos por otras aldeas. Y ahora, este cabrón pelirrojo que tenía delante hablaba de restaurarlo. Menudo chiste. Pero cuanto más lo miraba, más se daba cuenta de que Zixu no bromeaba. Su mirada era firme. Kumogakure fue fundada por el primer Raikage. Esta es tu tierra. Tú dictas las reglas, continuó Zixu. No tengo intención de jugar. Invitaré a los líderes de las 5 grandes aldeas Shinobi a la ceremonia de fundación. Al mismo tiempo, celebraremos el torneo de artes marciales más fuerte del mundo. Las recompensas serán muy atractivas. Dudo que te niegues. El tono de Zixu siguió siendo cortés, pero su confianza era absoluta. Entrecerró los ojos. ¿Ah, sí? ¿Y qué son exactamente estas recompensas? No era idiota. Aunque este supuesto torneo fuera una farsa, enviaría gente a infiltrarse en Uzushigakure y recopilar información. Pero por ahora, quería ver qué podía ofrecer Zixu. Zixu le arrojó con indiferencia un libro desgastado. Toma. Lo atrapó y arqueó una ceja. El libro parecía antiguo, pero en realidad era una copia que Zixu había hecho. No era grueso, pero cada palabra que contenía era auténtica. Al principio, apenas lo miró. Kumogakure se enorgullecía de su dominio del Kenjutsu. ¿Qué podría enseñarles un forastero? Pero a medida que pasaba las páginas, su sonrisa burlona se desvaneció. Su expresión pasó del desinterés a la intriga, y luego a la sorpresa absoluta. No se trataba de técnicas de espada cualquiera. Los principios que contenía eran profundos. Incluso alguien como él, que se centraba más en la fuerza bruta, podía percibir que se trataba de algo especial. Esto es impresionante, admitió aunque arrojó el libro con forzada indiferencia. Pero no es suficiente. Cruzó los brazos, su imponente presencia oprimiendo la habitación. Un hombre más débil habría sido aplastado por el peso de su chakra. Zixu rió entre dientes, imperturbable. ¿Y qué tal esto? Metió la mano en su pergamino y sacó un objeto elegante y desconocido. Una pistola. Kumogakure siempre había estado a la vanguardia del avance tecnológico. Ya habían experimentado con armas y máquinas de guerra. Y, sin embargo, nunca había visto nada parecido. Zixu giró la pistola en su mano, cargándola casualmente con rondas infundidas con chakra. Ya basta de hablar. Déjame mostrarte lo que esta cosa puede hacer. Sin dudarlo, apuntó directamente y apretó el gatillo.